Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 591 al 600. Capítulo 591. Derrotado por una espada. Yuyo Uren no podía entender lo que Wookiee quería hacer, pero ahora que las cosas habían llegado a esto, ¿cómo podría negarse? Ya sabes. La persona que lanzó el desafío fue él mismo. Ahora que He Jifen ha subido al escenario del desafío, y Wookiee incluso ha prometido pelear con él 1 contra 2, ¿cómo puede justificar su negativa? Con los ojos brillantes, Yuyo Uren finalmente se decidió y se lanzó al escenario de la vida o la muerte. Como el hermano menor Uru tiene tanta confianza, no hay razón para que me niegue. Yuyo Uren subió al escenario de la vida y la muerte, y los ancianos debajo del escenario finalmente levantaron la prohibición. A partir de ese momento, no hubo lugar para el arrepentimiento para Wookiee, Yuyo Uren y He Jifen. En el escenario de la vida o la muerte, no importa ganar o perder, solo la vida o la muerte. Esta es la regla establecida por el Palacio Inmortal. Una vez en el escenario de la vida o la muerte, nadie puede interrumpir la competencia a menos que el maestro del palacio se presente personalmente. No fue hasta ese momento que una luz fría finalmente brilló en los ojos de Wookiee. Desde el principio, no tuvo intención de reconciliarse con Yuyo Uren y los demás. Para decirlo más claramente, de hecho, Wookiee ya había tendido una trampa para Yuyo Uren y los otros desde que salió del Palacio de la Espada hace 500 años. Al principio fingió estar desanimado y ni siquiera se lo explicó a Anshuang y Liu Changton. Su principal objetivo era esperar a que Chang Sanshen expresara su postura, pero al mismo tiempo, engañaba deliberadamente a Yuyo Uren y a los demás. Después de 500 años de muerte, Wookiee reformó el Mar Estelar y lo cultivó hasta convertirlo en el Mar Estelar Espada. Pero desde la superficie, todavía tienen la fuerza de la etapa inicial de Star Shattering, por lo que Yuyo Uren y He Jifen saltaron tan fácilmente. Sin embargo, incluso si Yuyo Uren tomó la iniciativa de saltar e incluso cambió la ficha de desafío, Wookiee todavía no estaba satisfecho. Ya tenía intenciones asesinas hacia Yuyo Uren y He Jifen, y no les dejaría ninguna oportunidad. Para engañar por completo a Yuyo Uren y a los demás, Wookiee fingió debilidad e incluso les pidió a Liu Changton y Chen Uyudu que actuaran y fingieran amenazarlos. Su objetivo era hacerles creer a Yuyo Uren y He Jifen que no era lo suficientemente fuerte y que no se atrevía a afrontar el desafío. El propósito de todo esto es llevarlos a la etapa de la vida y la muerte.
En cuanto a hoy, cuando llegó a la etapa de la vida o la muerte, Wookiee tuvo que actuar de manera estúpida y tonta, con el propósito de atraer también a Ji Yifeng al escenario. Después de todo, una vez que hace un movimiento, su fuerza ya no quedará oculta para los demás. No importa si Yuyo Uren o Ji Yifeng mueren primero, el otro definitivamente encontrará formas de escapar. En el Palacio Inmortal, es difícil encontrar una oportunidad de matar mientras no estés en el escenario de la vida o la muerte. Wookiee había estado engañando a la otra parte hasta que los llevó a ambos a la etapa de vida o muerte al mismo tiempo, y solo entonces su red se cerró por completo. Con un ligero giro de su muñeca, la espada Cheng-Ying llegó a su mano silenciosamente. Matar. En un momento, Yuyo Uren y Ji Yifeng también sintieron algo extraño de Wookiee. Pero una vez disparada la flecha, no hay vuelta atrás. Aunque ahora se arrepintieran, ya era demasiado tarde. Con determinación, ambos atacaron a la vez y tomaron la iniciativa de atacar a Wookiee. Aunque se sentía un poco incómodo, la fuerza de Wookiee estaba allí después de todo. Con la fuerza de solo la etapa temprana de Star Shattering, y sin siquiera recibir ninguna herencia en el Palacio de la Espada, con tal fuerza, no importa cómo lo mires, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que pierdan. Es más, ahora están trabajando juntos. Incluso si Wookiee tiene algunas cartas ocultas, confían en que pueden derrotarlo. Por supuesto, en tal situación, los dos no se contendrían en absoluto y usarían sus movimientos asesinos más poderosos. El poder de las estrellas está hirviendo. A pesar de que los dos fueron engañados por Wookiee y cayeron al último lugar en la evaluación, aún mostraron un gran talento cuando ingresaron al Palacio Inmortal Oscuro para la contemplación, y comprendieron una herencia de poder mágico en 3 días. Por supuesto, este tipo de herencia de poder mágico es en realidad muy común y está lejos de ser comparable a los monumentos de las 12 espadas que Wookiee vio en el Palacio de la Espada. Sin embargo, confiando en su comprensión de este poder mágico heredado, los dos finalmente superaron el obstáculo más difícil. Después de varias intuiciones, ha rozado vagamente el umbral de la verdadera herencia del Palacio Oscuro. Entre ellos, la actuación más destacada es la de integrar el poder de la oscuridad en el mar de estrellas. En ese momento, el poder de la estrella estalló de repente, el cual ya contenía un poco del aliento de la oscuridad. Esta es la razón por la que ambos se atrevieron a desafiar a Wookiee. Auge. El poder de la estrella oscura estaba hirviendo, un indicio de intención asesina brilló en los ojos de Yuyo Uren, sus manos también estaban manchadas con una capa de tinta, pisoteó de repente y toda la persona de repente saltó en el aire, como si ardiera en un instante. Lluvia de estrellas oscuras. La oscuridad nos envuelve. Parecía como si en un instante, todo el escenario de la vida y la muerte quedara completamente envuelto en oscuridad. Yuyo Uren era como una estrella fugaz en la oscuridad, ardiendo con llamas negras, estrellándose hacia Wookiee. Con los años, la comprensión de Yuyo Uren sobre este poder mágico ha seguido profundizándose. Ha intentado integrar sus muchos años de práctica con la espada, e incluso ha mejorado su poder. Se puede decir que es el verdadero asesino. Antes de esto, Yuyo Uren también había intentado pelear con otros discípulos principales, y mientras usaba este poder mágico, rara vez perdía. Golpe de sombra. Casi al mismo tiempo, Ji Yifeng también usó sus poderes mágicos. En comparación con el ataque frontal de Yuyo Uren, este tipo de poder mágico parece más extraño, pero también más difícil de proteger. Lo más importante es que captó muy bien el momento de su ataque y cooperó con Yuyo Uren, lo que fue equivalente a ocultar este ataque furtivo bajo el ataque de Yuyo Uren. De esta manera, uno en la luz y otro en la oscuridad, los dos atacaron al mismo tiempo, lo que sin duda llevó su fuerza al extremo. En la audiencia, muchas personas se sobresaltaron repentinamente al ver a los dos hombres actuando. Especialmente aquellos discípulos principales del Palacio Inmortal, pudieron comprender mejor el horror de este ataque. No es exagerado decir que incluso aquellos genios que obtuvieron herencia y practicaron en los 7 palacios de la inmortalidad durante miles de años, probablemente sufrirían si de repente enfrentaran tal ataque. Por lo menos, entre los muchos discípulos que presenciaban la pelea, casi nadie se atrevió a decir que podría soportar ese horrible estrangulamiento.
Nadie se mostraba optimista sobre Wookiee. Incluso quienes lo habían visto ganar la etapa del desafío habían perdido la confianza en él. Ya sea poder estelar o poderes mágicos, ahora que los dos han unido fuerzas, parece que han formado un impulso aplastante. El escenario de la vida y la muerte es tan pequeño que Wookiee ni siquiera tendrá la oportunidad de escapar una vez que esté dentro. Este ataque fue una muerte segura. Sin embargo, de principio a fin, Wookiee ni siquiera parpadeó. Al estar en medio de la situación, Wookiee naturalmente conocía el horror de este ataque mejor que nadie. Si hubiera sido hace 500 años, sin importar qué tipo de poder mágico hubiera usado, nunca habría podido soportar este horrible golpe. Pero ahora, aunque todavía está en la etapa inicial de Star Shattering, su fuerza ya ha marcado una gran diferencia. Levanta la mano y saca tu espada. Wookiee ni siquiera tenía la intención de usar sus poderes mágicos, simplemente apuñaló con una simple espada. Pero esta espada aparentemente ordinaria de repente estalló con un poder extremadamente aterrador en el momento en que se topó con Yuyo Uren. El mar de estrellas está hirviendo. En ese momento, pareció como si decenas de miles de energías de espada cayeran simultáneamente sobre el meteorito oscuro que era la encarnación de Yuyo Uren. Cada bit de poder estelar contiene la intención de espada más aterradora. Destruye con fuerza abrumadora. No hubo lujos, solo una impecable combinación de poder estelar. Sin embargo, el oscuro poder estelar de Yuyo Uren colapsó repentinamente al tocar el poder estelar de Wookiee. Fue como usar tofu para golpear una roca. Esta se hizo añicos en un instante. Espada estrella del mar. Esta también fue la primera batalla de Wookiee tras transformar el mar estelar, por lo que no tenía intención de evitarla. Solo quería usarla para probar el poder del mar estelar de la espada. Una espada y fue derrotado. No fue hasta este momento que Wookiee tuvo una comprensión intuitiva real del horror de Jiang Xingai. Esa es una diferencia esencial. Ha superado los límites del poder estelar. Cualquiera que no haya alcanzado este reino también será derrotado en una colisión frontal, incluso si su poder estelar es varias veces mayor que el de Wookiee. Esto es realmente como lanzar un huevo contra una roca. No es necesario siquiera utilizar poderes mágicos. El propio poder de Jiang Xingai es suficiente para aplastar al oponente. Soplo. En un instante, la espada larga atravesó su pecho y la aterradora intención de la espada fue directa al mar estrellado de Yuyo Uren. Mi corazón está roto. Solo un golpe de espada y Yuyo Uren quedó aterrorizado. No importaba cuánto lo pensara, nunca podría haber imaginado que Wookiee pudiera ser tan aterrador. Aunque hizo lo mejor que pudo, ni siquiera pudo bloquear la espada casual de Wookiee. Yuyo Uren exhaló de golpe y aferró con fuerza la punta de la espada que le atravesaba el pecho. El poder estelar de su cuerpo se desbordó por completo, pero no pudo evitar que la intención de la espada se precipitara hacia el mar de estrellas. Colapsar. El mar de estrellas de 1000 pies en el cuerpo no pudo formar una resistencia efectiva, sino que colapsó a una velocidad aterradora. Al mismo tiempo, la vitalidad y el alma de su cuerpo también colapsaron. Al mismo tiempo, la espada de Ji Yifeng también cayó. Aprovechando la brecha entre Wookiee y Yuyo Uren, Ji Yifeng lanzó un ataque furtivo, y esta espada estaba decidida a ganar. Ahora que Yuyo Uren ha sido derrotado por una espada, su ataque es la única esperanza. Si Wookiee resultara gravemente herido o incluso muerto, podría existir la posibilidad de salvar a Yuyo Uren, quien resultó gravemente herido en Xingai. Como mínimo, sería posible obligar a Wookiee a retirarse y evitar que lo volviera a matar. La espada Cheng Yijing le atravesó el pecho y se quedó clavada en el cuerpo de Yuyo Uren. A menos que Wookiee renunciara a la oportunidad de matar a Yuyo Uren, le sería imposible desenvainar su espada para defenderse. De hecho, a una velocidad tan rápida, incluso si Wookiee quisiera recuperar la espada, es posible que no pudiera hacerlo a tiempo. No importa cómo lo mires, esta espada parece ser suficiente para lastimar a Wookiee. Al menos en una situación de 2 contra 1, podrían crear una situación en la que todos pierden. Sin embargo, tan pronto como surgió este pensamiento, fue inmediatamente destrozado por la cruel realidad. Sin siquiera parpadear, Wookiee inclinó ligeramente su cuerpo y extendió un dedo para enfrentar el ataque de Ji Yifeng.
usa tus dedos como espadas. En ese momento, cuando Chan Sanshen se enfrentó al campo de espadas de 3 pies de Wu-Ki, simplemente extendió un dedo y disolvió por la fuerza el ataque de Wu-Ki. En ese momento, Wu-Ki lo encontró increíble. Sin embargo, ahora, cuando Wu-Ki se enfrentó a Ji Yifen, también simplemente extendió un dedo. Jiang Xingba y Chen, el poder estelar liberado con cada movimiento que hacía contenía la intención de espada más aterradora. Incluso un cuerpo de carne y sangre puede, bajo el estímulo del poder de las estrellas, romper oro y piedra. No es que Ji Yifen sea débil, sino que Wu-Ki es demasiado fuerte en este momento. El mar de la estrella espada ha cobrado forma. En este momento, Wu-Ki es incluso comparable al genio inmortal en algunos aspectos. Ya no es rival para Yu Youren ni para Ji Yifen. Desde el principio, estaba destinado a ser una victoria aplastante y unilateral, sin ningún tipo de suspenso. Capítulo 592. Pervertido como siempre auge. El mar de estrellas se hizo añicos, y Yu Youren exhaló un chorro de sangre. Murió instantáneamente sin siquiera poder pronunciar palabra. La espada destroza el mar de estrellas. Con un solo golpe de espada, Yu Youren fue asesinado por completo. En el instante en que Yu Youren se quedó sin aliento, el público estaba furioso. Todos se sentían como en un sueño y apenas podían creer lo que veían. Una espada. A pesar de lo fuerte que era Yu Youren, incluso unió fuerzas con Ji Yifen, pero ni siquiera pudo bloquear una espada de Wu-Ki. ¿No es esto demasiado aterrador? No decía que Wu-Ki no obtuvo la herencia, se había vuelto como todos los demás y estaba condenado a perecer. Podría ser que, la noticia de que Wu-Ki no logró obtener la herencia en el Palacio de la Espada sea falsa. Eso es imposible. Esta noticia debe ser confirmada por los ancianos del Palacio de la Espada. No tiene sentido decir que los ancianos del Palacio de la Espada también ayudaron a Wu-Ki a engañar a todos, ¿verdad? Imposible. Esto es imposible. Yu Youren murió al instante. Incluso en ese mismo instante, Wu-Ki simplemente extendió un dedo para detener su ataque. Todo esto fue como una pesadilla para Ji Yifen, volviéndolo casi loco. La espada fue sacada lentamente del cuerpo de Yu Youren, y ni siquiera había un rastro de sangre en la hoja transparente de la espada. Wu-Ki no mató a Ji Yifen inmediatamente, no había necesidad de hacerlo. Ahora que están en el escenario de la vida o la muerte, el resultado ya está determinado y no hay necesidad de apresurarse. Habiendo mantenido un perfil bajo durante 500 años, y siendo ridiculizado y abusado durante 500 años, aunque Wu-Ki dijo que no le importaba, su naturaleza mezquina lo hizo culpar a Ji Yifen, Yu Youren y otros por esto. En cuanto a si es apropiado ajustar las cuentas de esta manera, eso no es algo de lo que esta perra debería preocuparse en absoluto. Sí, es imposible. Yo también lo creo, dijo Wu-Ki lentamente con un toque de sarcasmo en el rostro. En la secta Wanjian, solo soy un discípulo recién llegado. ¿Cómo puedo molestarte? ¿Necesitas conspirar contra mí una y otra vez e intentar matarme una y otra vez? Bien, la secta Wanjian ha sido destruida. Dejemos atrás el pasado. Durante la prueba de ilusión, usaste a Anshuan para amenazarme, queriendo expulsarme de la ilusión y cortar mi camino. ¿Por qué? Imposible. Yo también lo creo. Llevo 500 años recluido y hace menos de un día que salí, y ustedes vinieron a mí y me obligaron a luchar a muerte con un talismán de desafío. ¿Cuál es la razón? Wu-Ki no bajó la voz deliberadamente cuando dijo estas palabras, por lo que no solo fueron escuchadas por Ji Yifen, sino también claramente escuchadas por todos en la audiencia. Muchas personas en la audiencia en realidad no sabían qué rencor tenía Wu-Ki contra Ji Yifen y los demás, solo estaban viendo la diversión. Ahora, después de escuchar las palabras de Wu-Ki, comprendí vagamente la historia interna. Imposible. ¿Cómo puedes ser tan fuerte si no has obtenido la herencia? Es imposible. Ji Yifen no quiso responder a las palabras de Wu-Ki. Seguía mirándolo fijamente a los ojos y rugía histéricamente. De hecho, esta es también la duda de la mayoría de las personas presentes hoy en la audiencia.
Aunque la espada de Wookiee era realmente poderosa y mató a Yuyouren con facilidad, otros también podían sentir que Wookiee no usaba ningún poder mágico, y que su reino apenas estaba en la etapa inicial de la devastación estelar. Pero es una espada tan simple la que puede desatar un poder tan aterrador. Es simplemente incomprensible. Sí, porque soy tan fuerte. Y también tengo mucha curiosidad. ¿Será porque eres demasiado feo? Wookiee se encogió de hombros y dijo con sarcasmo. Por supuesto que entendía las dudas de Ji Yifen, pero no tenía intención de explicárselas. Incluso si eso significara la muerte, Wookiee estaría feliz de dejarlo convertirse en un fantasma confundido. Levantó la mano y apuntó la espada hacia Ji Yifen nuevamente. Con solo levantar la mano, antes incluso de entregar la espada, Ji Yifen sintió de repente una presión aterradora que le hizo casi imposible respirar. Miedo. Ahora, frente a Wookiee nuevamente, Ji Yifen ya no tenía voluntad de pelear, solo le quedaba el miedo. El poder de la estrella estalló nuevamente y Ji Yifen se convirtió en una sombra oscura y huyó a los alrededores. Desafortunadamente, la etapa de vida y muerte ya había sido sellada por una prohibición. Incluso si Wookiee no lo perseguía, no tenía forma de escapar. Decide la vida o la muerte en el escenario de la vida o la muerte. A menos que la vida o la muerte estén completamente determinadas, las restricciones en la etapa de vida o muerte nunca se levantarán. Esta es una lucha a muerte sin salida. Sumido. La punta de la espada tembló levemente, y en un solo paso, Wookiee apareció frente a Ji Yifen. La intención de la espada estalló de nuevo, atravesando instantáneamente la frente de Ji Yifen y directamente al mar de estrellas. Venta Flash. En comparación con Yuyouren, Ji Yifen ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar y fue aplastado en el mar de estrellas en un instante. Después de matar a 2 personas de un solo golpe, Wookiee finalmente se sintió aliviado. Desde que supo que Ji Yifen conspiraba contra él una y otra vez en la secta Wanjian, Wookiee ya albergaba intenciones asesinas contra ellos. Durante la prueba de ilusión, las despreciables amenazas lo volvieron aún más asesino. Esta vez, aprovechando la oportunidad de que el Palacio de la Espada no obtuviera la herencia, condujo gradualmente a la otra parte al juego, y solo entonces la causa y el efecto se rompieron por completo. El público ya estaba hirviendo de emoción. Ya sea Wookiee, Yuyouren o Ji Yifen, en realidad no tienen preferencia. En un lugar como el Palacio de la Espada, el concepto de lo correcto y lo incorrecto no es muy fuerte. Para la mayoría, siempre es respeto a los fuertes. La gente solo adora a los fuertes. La mayoría de la gente todavía no sabe por qué ganó Wookiee, pero esto no afecta su admiración por Wookiee. 1 contra 2, matar con una espada. Wookiee-san no es una figura pequeña, sino un verdadero discípulo central del Palacio Inmortal, y un genio que ya se ha hecho famoso. Naturalmente, un contraste así resulta más emocionante. A estas alturas, no importan los rumores que había antes, ya no importan. Incluso si Wookiee realmente no obtuvo la herencia, ¿qué importancia tiene? La fuerza fuerte es la mejor explicación para todas las dudas. Esto es cierto para la mayoría de las personas que simplemente observan la batalla, pero para aquellos que realmente sienten algo de verdad en esta batalla, el impacto en sus corazones es aún mayor que el de los demás. Espada estrella del mar. Exhaló lentamente una bocanada de aire viciado y, entre la multitud, los ojos de Ling Feng de repente estallaron en una aterradora intención asesina. Originalmente, vino aquí solo para ver a Wookiee morir con sus propios ojos. Pero no esperaba ver un cambio tan increíble. Su mente corrió y, en casi un instante, Ling Feng había adivinado todo aproximadamente. Wookiee conspiró contra él otra vez. Al igual que en el planeta del viento, Wookiee usó la orden del Dao Inmortal antiguo para engañarlo. Esta vez, a pesar de haberse preparado lo suficiente, Wookiee lo engañó. Lo más importante es que sintió claramente el terror de Wookiee. Puede que otros no lo sepan, pero ¿cómo pudo Ling Feng, quien ahora se ha convertido en un genio en el camino inmortal, no ver la clave? De hecho, Wookiee no usó ninguna habilidad especial. Simplemente aplastó el mar de estrellas con su espada sin razón. Han pasado solo 500 años. Incluso sin obtener la herencia, Wookiee en realidad cultivó el mar de la estrella espada.
Esto es simplemente inimaginable. Ya sabes, si uno puede o no remodelar el mar de estrellas, es el paso más crucial para que todos los discípulos principales del Palacio Inmortal se conviertan en genios del camino inmortal. Se puede decir que solo dando este paso, uno puede realmente tener el potencial de convertirse en un genio en el camino inmortal. Al principio, después de que Wookiee lo enfureció, desató el remolino de la muerte, y la razón por la que pudo dejar a Wookiee sin ninguna posibilidad de contraatacar y casi matar a Wookiee fue en realidad porque el núcleo del remolino de la muerte era que realmente movilizaba el poder del mar de estrellas. Obtuvo una herencia en el Palacio Feng Xin, y lo que cultivó fue Feng Xingai. Integra perfectamente el poder del viento con el poder de las estrellas y luego estalla por completo a través de poderes mágicos. De hecho, si Yuyouren pudiera ir un paso más allá y cultivar el mar de la estrella oscura, y luego usar el poder mágico del meteorito de la estrella oscura, Wookiee podría no ser capaz de detenerlo. Esta es la diferencia esencial. No es que la herencia del Palacio Inmortal Oscuro sea débil, sino que el propio Yuyouren es demasiado débil. Por supuesto, Yuyouren solo había estado en los 7 palacios del camino inmortal por un corto periodo de 500 años, por lo que ya era muy bueno para él tener tal fuerza. Pero es precisamente por eso que la perversión de Wookiee es más evidente en contraste. 500 años. Maldita sea, Lin Feng recordó que incluso para él, le tomó casi 2000 años desde obtener la herencia en el Palacio Feng Xin hasta finalmente cultivar Feng Xingai. Incluso él no pudo evitar sentirse un poco aprensivo por Wookiee así. Si hubiera sabido que esto sucedería hoy, cuando conoció a Wookiee, definitivamente lo trataría con cortesía y encontraría una manera de enviarle la orden adjunta de la Orden del Dao Inmortal Antiguo para establecer esta buena relación. Por desgracia, un paso en falso conduce a todo lo malo. Especialmente esta vez, después de que instigó a Ji Yifen y Yuyouren a atacar a Wookiee, la posibilidad de convertir a los enemigos en amigos se cortó por completo. Tras haber detenido a Chen Wudu y Liu Changtong, su apariencia fue suficiente para explicarlo todo. Le sería imposible justificarse aunque quisiera. Al pensar en esto, Lin Feng no pudo evitar revelar un atisbo de intención asesina en sus ojos. Observó con atención el escenario de vida o muerte y desapareció en silencio entre la multitud. Al mismo tiempo, Chen Wudu y Liu Changtong finalmente se liberaron del control de Lin Feng y corrieron con entusiasmo en la etapa de vida o muerte. Siendo honestos, aunque Wookiee parecía haberlo adivinado todo, aún albergaban dudas. Esa ansiedad no era en absoluto falsa. Precisamente por eso lograron engañar a Lin Feng. Pero presenciar esta batalla con sus propios ojos sin duda también fue un gran shock para ellos. Tras respirar hondo, Liu Changtong se volvió hacia Chen Wudu y dijo con una sonrisa irónica: "Por fin he visto con claridad que el hermano Wu es un pervertido. No importa la hora que sea, no nos toca preocuparnos por eso. Tenía la vaga sensación de haber encontrado la clave para acercarme, pero ¿estás seguro de que no recibió la herencia del Palacio de la Espada?". Concentrándose ligeramente, Chen Wudu sintió vagamente el poder de Jiang Xingai, y tuvo cierta iluminación en su corazón, pero lo que sintió más fue aún una sensación indescriptible de frustración. Después de todos estos años, este tipo sigue tan pervertido como siempre. Capítulo 593 La Torre de Babel. Dime honestamente, ¿qué pasó en el Palacio de la Espada en ese entonces? Sentados juntos nuevamente, Liu Changtong no pudo evitar preguntar. No es de extrañar que estuviera molesto, en verdad estaba engañado. Desde que supo que Wookiee no había comprendido el Palacio de la Espada ni había obtenido la herencia, había estado preocupado por su condición. Pero no esperaba que hoy, Wookiee volviera a desplegar su aterradora fuerza. ¿Cómo podía seguir pareciendo que no había obtenido la herencia? Al estar rodeado de varias personas y ver que estaban a punto de volverse locos, Wookiee inmediatamente se volvió obediente. Después de calmarse, Wookiee explicó brevemente lo sucedido, incluido por qué fingió estar loco y bebió en el burdel sin explicárselo a nadie. Esto es una explicación y también una disculpa. Todos escucharon en silencio la explicación de Wookiee, pero no pudieron evitar sonreír con amargura. Estaban aún más sorprendidos que antes.
Otros intentaron todos los medios posibles para obtener una determinada herencia, pero fracasaron, pero Uki dudó ante los monumentos de las 12 espadas, e incluso renunció a la herencia del Palacio de la Espada por iniciativa propia. ¿No es demasiado grande esta brecha? Si la gente hubiera sabido esto al principio, algunos aún habrían dudado de la decisión de Uki. Sin embargo, hoy, en el escenario de la vida o la muerte, había asesinado con gran poder a Yuyouren y Hijifen, lo cual fue suficiente para demostrarlo todo. Al mirar a Uki, la expresión de Anshuang era un poco complicada. Entre estas personas, ella era la única que había adivinado el resultado hacía mucho tiempo. Sin embargo, lo que la hizo sentir incómoda fue que estas no eran sus suposiciones, sino que le habían sido contadas por Li Yunpen. Li Yunpen, que permaneció en silencio todo el tiempo, parecía ser quien mejor conocía a Uki. Básicamente, eso es todo. Uki se encogió de hombros y repitió: no es gran cosa, es solo una opción. Además, todavía hay muchos problemas. Por cierto, ¿sabes de alguna forma de volver a entrar al Palacio de la Espada para alcanzar la iluminación? Debería ser más rápido. Aunque no eligió la herencia del Palacio de la Espada, no significa que el Palacio de la Espada no tenga significado para Uki. De hecho, por el contrario, en este momento Uki realmente necesita ingresar nuevamente al Palacio de la Espada para obtener conocimientos. La última vez que Uki estuvo frente al monumento de las 12 espadas, lo que realmente comprendió fue el método de practicar el mar de estrellas de espadas. Durante estos 500 años de barrera de la muerte, Uki ya ha cultivado el mar de la estrella de la espada, pero la práctica de la esgrima no se trata solo del mar de la estrella de la espada. Aunque su fuerza ha mejorado mucho, Uki sabe en el fondo que aún existe una gran diferencia entre su fuerza actual y la de los genios inmortales, y que esta no puede ser compensada solo por Jiang Xingai. De lo contrario, los genios inmortales no serían tan escasos. De esta manera, poder seguir entrando al Palacio Inmortal para obtener conocimientos se vuelve extremadamente importante para Uki. Sin embargo, Uki era diferente a los demás. No eligió la herencia de espadas del Palacio de la Espada, así que, por muchas veces que entrara, no la obtendría. Por supuesto, esto no afectó el efecto de su iluminación en el Palacio de la Espada, pero las reglas del Palacio Inmortal eran así. Sin la herencia, sería difícil tener la oportunidad de volver a entrar en los 7 palacios del camino inmortal. Si Uki era como todos los demás, pasando cientos de años completando misiones de secta a cambio de una breve oportunidad de entrar al Palacio de la Espada, no estaría agotado hasta la muerte si continuaba haciendo esto. No lo creo, ¿verdad? Li Yuanting dijo algo inseguro. Si existiera tal método, ¿no lo usaría todo el mundo? ¿Quién perdería el tiempo en misiones de secta? Después de una breve pausa, Liu Changtong levantó la cabeza y miró a Uki, diciendo vacilante: sí, lo hay, pero, ¿en serio? ¿Cómo es que no lo sabía? Incluso Chen Yudu no conocía este método en absoluto, por lo que interrumpió con los ojos bien abiertos. No sabes ni una mierda. Estás completamente concentrado en esa mujer. ¿Alguna vez te has preocupado por otras cosas? Con un resoplido frío, Liu Changtong maldijo con rabia. Cuando se mencionó a Ma Chijie, Chen Yudu inmediatamente encogió el cuello y dejó de hablar. Liu Changtong negó con la cabeza, sonrió con amargura y dijo: acabo de enterarme. Solo conozco un nombre. Para saber más, probablemente tengas que buscar a un verdadero genio inmortal para preguntarle. ¿Qué está sucediendo? Las palabras de Liu Changtong no solo desconcertaron a Uki, sino que otros también sintieron curiosidad. Solo sé que ese lugar se llama la Torre de Babel. No sé nada más, ni me mires, para ser precisos, esto no es algo que podamos saber en absoluto. Es un campo de pruebas para los genios del camino inmortal. Dijo Liu Changtong con tristeza, poniendo los ojos en blanco. También aprendió estas cosas de los registros de algunos clásicos de las 3 sectas. Como mucho, había oído hablar de ellos, así que, naturalmente, no podía explicar las circunstancias específicas. Sin embargo, los registros de las 3 sectas no podían estar equivocados, por lo que estaba seguro de que debía existir tal lugar. Pero para Uki, esto es suficiente. Torre de Babel, ¿dónde oíste sobre ella?
Al escuchar las palabras de Wookiee, las pupilas de Chang Sansheng se encogieron de repente y miró a Wookiee con sorpresa y preguntó. Al escuchar lo que dijo el hermano mayor Chang Sun, ¿es cierto? Wookiee se sintió inmediatamente encantado. Chang Sansheng no respondió de inmediato a la pregunta de Wookiee. Dudó un momento y preguntó. Escuché que tú y los dos discípulos del Palacio Inmortal Oscuro subieron a la etapa de vida o muerte. ¿Han cultivado el mar de la estrella de la espada? Aunque Chang Sansheng no fue a ver la batalla, ya podía adivinar una idea aproximada basándose únicamente en rumores. ¿Sí? Wookiee no tenía nada que ocultarle a Chang Sansheng, por lo que lo admitió directamente. Se levantó lentamente y caminó por la habitación. Entonces, la mirada de Chang Sansheng se posó en Wookiee. La Torre de Babel es un lugar de prueba para los genios inmortales. Sin la fuerza de un genio inmortal, en algunos casos, puede haber incluso peligros fatales. ¿Entiendes? Chang Sansheng habló muy solemnemente y cada palabra era extremadamente pesada. Esto no es una intimidación sino una declaración serena de un hecho. Peligro mortal. Al oír estas palabras, aunque Wookiee ya estaba preparado, su corazón se encogió de repente y preguntó con incredulidad. ¿No es la Torre de Babel un lugar de prueba en el Palacio Inmortal? ¿Cómo podría haber peligro mortal? La prueba en sí, naturalmente, no es fatal, dijo Chang Sansheng suavemente, sacudiendo la cabeza, pero no dijo nada más. Sin embargo, dicho esto, Wookiee naturalmente entendió el significado. El peligro no viene del proceso en sí, sino que, naturalmente, viene de las personas. No sé dónde has oído hablar de la Torre de Babel, pero creo que será mejor que abandones esta idea. Aunque ya hayas cultivado el mar de la estrella espada, aún no es suficiente. Mirando hacia arriba, Chang Sansheng dijo muy seriamente. Al final, Chang Sansheng incluso enfatizó su tono para enfatizar su actitud. Soy muy optimista contigo, así que no quiero que te ocurra ningún accidente por esto, falta muy poco para la apertura del dojo antiguo inmortal, ¿entiendes? Capítulo 594. La Torre del Vacío, el gran camino al cielo. Faltan menos de 500 años para la apertura del Xianghu Dojo. Para la gente común, esto es naturalmente un tiempo extremadamente largo, pero para un hombre fuerte como Chang Sansheng, de hecho es muy cercano. La oportunidad en el antiguo templo inmortal es mucho más importante que la oportunidad de alcanzar la iluminación en los 7 palacios de la inmortalidad. Chang Sansheng ya le ha entregado el mando adjunto del comando Dao antiguo inmortal a Wookiee, lo que en sí mismo es una buena fortuna que nadie más puede lograr. Por supuesto, Chang Sansheng también creía que Wookiee podría ayudarlo en el Xianghu Dojo. Para él, el asunto del dojo Xianghu es sin duda lo más importante en este momento. En este momento, no quiere que nada afecte su plan. Alzando ligeramente las cejas, Wookiee comprendió naturalmente lo que Chang Sansheng quería decir. Sin embargo, todavía no tenía intención de rendirse. Después de un momento de silencio, Wookiee dijo lentamente. Hermano Chang Sun, ¿cree que con mi fuerza actual, puedo ser considerado el mejor entre los discípulos principales del Palacio Inmortal? Los discípulos principales a los que se refiere esta declaración no son solo el grupo de discípulos que acaba de pasar la evaluación, sino que se refiere a los discípulos principales en todo el Palacio Inmortal hoy. No hay duda de que es una cifra enorme. Aunque muchas personas son mucho menos talentosas que Wookiee, la acumulación de años no es una broma y definitivamente hay muchas personas que son más fuertes que Wookiee. Chang Sansheng no respondió la pregunta de Wookiee, pero ya entendía lo que Wookiee quería decir, por lo que frunció el ceño ligeramente y esperó con calma que Wookiee continuara. En el dojo del antiguo inmortal, si quieres tener más oportunidades, también necesitas luchar con ahínco. El peligro probablemente no sea menor que el de la Torre de Babel, ¿verdad? Mirando a Chang Sansheng, Wookiee dijo con calma. No sé qué tan fuerte sea el hermano mayor Chang San comparado con los demás. Pero al menos, haré todo lo posible por no perder contra nadie. Después de una pausa, Wookiee continuó. Hermano Chang Sun, realmente no recibí ninguna herencia del Palacio de la Espada, y probablemente no recibiré ninguna herencia en el futuro. Esta es la razón por la que Wookiee insistió en entrar en la Torre de Babel, y debe explicárselo claramente a Chang Sansheng.
De repente, sus pupilas se encogieron y, cuando escuchó las palabras de Wookiee, Chang Sansheng se conmovió realmente. Ahora Wookiee incluso ha cultivado el mar de la estrella de la espada, pero aún afirma no haber obtenido la herencia del Palacio de la Espada y afirma abiertamente que no podrá obtenerla en el futuro. Lo que esto significa es casi evidente. Podrás obtener beneficios en el Palacio de la Espada, pero no obtendrás ninguna herencia en el Palacio de la Espada. En este caso, es comprensible que Wookiee quisiera usar la Torre de Babel para obtener la oportunidad de ingresar al Palacio de la Espada. En ese momento, Chang Sansheng se dio cuenta de que Wookiee era incluso más malvado de lo que había imaginado. Este es un genio, pero también un loco. Sin embargo, parece que no faltan estos locos en el Palacio de las Hadas. En ese momento, Chang Sansheng quedó verdaderamente convencido por Wookiee. Te daré 3 días para prepararte. Después de 3 días, te llevaré a la Torre de Babel. Mirando hacia arriba, Chang Sansheng respondió con voz profunda. Torre del vacío, el camino conduce al cielo. La propia Torre de Babel está oculta en el vacío. Todos saben que los 7 palacios del camino inmortal constituyen el núcleo del palacio inmortal. Innumerables genios aspiran a los 7 palacios del camino inmortal y se esfuerzan al máximo para ser admitidos. Pero solo aquellos verdaderamente fuertes comprenden que en el Palacio de las Hadas, lo más digno de atención es siempre la Torre de Babel. Los 7 palacios del camino inmortal solo se dirigen a los discípulos principales. Estos discípulos pueden tener un gran potencial, pero están lejos de ser maduros y no están calificados para entrar realmente en la mira de esas personas poderosas. Sin embargo, la Torre de Babel es un lugar de prueba directo para los genios del camino inmortal. Solo aquellos que logran sobresalir de la Torre de Babel son genios verdaderamente incomparables. No es que el Palacio Inmortal favorezca a estos genios inmortales, pero la Torre de Babel simplemente no es algo a lo que los discípulos centrales ordinarios puedan entrar. Oculto en el vacío, el primer paso para entrar en la Torre de Babel es atravesar el vacío y encontrar la ubicación de la Torre de Babel en el vacío. Tienes que saber que este no es el inframundo, donde puedes atravesar el vacío con facilidad. Sin mencionar que entrar en la Torre de Babel es equivalente a vivir en el vacío. Este primer paso por sí solo es suficiente para mantener fuera a la mayoría de la gente. Aunque Chang Sansheng aceptó llevar a Wookiee a la Torre de Babel, solo le mostró el camino y no tenía intención de ayudar a Wookiee. Invisiblemente, esto equivale a una prueba. Si Wookiee ni siquiera tiene la fuerza para atravesar el vacío y encontrar la Torre de Babel, ¿cómo puede siquiera pensar en entrar en la Torre de Babel? Sumido. La espada Cheng Yijing tembló levemente y de repente estalló un área de espada de 1 metro. Bajo la guía de Chang Sansheng, Wookiee destrozó el vacío con una sola espada. Sin siquiera fruncir el ceño, se lanzó directamente al vacío. Auge. En cuanto entras, la turbulencia espacial te golpea de repente. Si no tienes suficiente fuerza, probablemente te estrangulará en el primer encuentro. De hecho, si Wookiee hubiera entrado allí hace 500 años, probablemente no habría podido resistir ni un momento. Casi instintivamente, cuando dio un paso adelante, el poder de Jiang Xingyi estalló de repente. El poder de la estrella envolvió instantáneamente el cuerpo de Wookiee. El poderoso poder de la estrella y la intención de la espada se extendieron, abriendo un camino con fuerza. Sin siquiera hacer nada, simplemente entrando en ese vacío, Wookiee de repente sintió una sensación de iluminación en su corazón. Al principio, aunque Wookiee obtuvo la habilidad de encoger la tierra a 1 pulgada del Luoying, de hecho, solo entendió lo básico y no pudo realmente mostrar el poder de encoger la tierra a 1 pulgada. Ahora que había entrado en el vacío y avanzaba en la turbulencia del espacio, Wookiee comprendió vagamente el verdadero significado de encoger la tierra a 1 pulgada. Esto en sí mismo es el poder mágico supremo para viajar a través del vacío. Si quieres cultivar verdaderamente este poder mágico, debes tener cierta comprensión de las leyes del espacio, de lo contrario, siempre estarás vagando fuera de la puerta. Esta constatación fortaleció aún más la determinación de Wookiee de entrar en la Torre de Babel. Las oportunidades y los peligros siempre se han complementado. Si no tienes el coraje para enfrentar el peligro,
¿Cómo podrás comprender la gran verdad y convertirte en una persona verdaderamente fuerte? Cuando dio un paso adelante, la conciencia espiritual de Wookiee se expandió y su figura siguió viajando a través del vacío, buscando rastros de la Torre de Babel. No muy lejos de Wookiee, Chang Sansheng miraba a Wookiee en silencio, sintiendo también una oleada de emoción en su corazón. De hecho, Wookiee no sabía que la prueba de la Torre de Babel ya había comenzado desde el momento en que atravesó el vacío y entró. Ser capaz de encontrar la ubicación de la Torre de Babel en el vacío es equivalente a entrar en el primer nivel de la Torre de Babel. Esto solo es suficiente para tener la oportunidad de entrar en los 7 palacios del camino inmortal y alcanzar la iluminación durante 30 días. Tenga en cuenta que se trata de entrar a los 7 palacios de la inmortalidad para obtener la iluminación, no de entrar al palacio de la espada para obtener la iluminación. Quienes entran en la Torre de Babel ya son genios del camino inmortal que han heredado el legado. Para ellos, no existe obstáculo alguno para entrar al palacio inmortal donde ya se encuentran. Lo que obtienes en la Torre de Babel es esencialmente la oportunidad de entrar en los 7 palacios del camino inmortal y obtener conocimiento sobre los otros 6 palacios. Comprender por analogía. Incluso si no aceptas la herencia de otros palacios, aún puedes obtener grandes beneficios al ingresar a ellos y adquirir conocimientos. Estas son las oportunidades que estos genios inmortales necesitan obtener. Capítulo 595. 100 años de iluminación, un paso por supuesto, todavía están demasiado lejos para Wookiee. Primero, tenía que llegar a la Torre de Babel. Para Wookiee, entrar en la Torre de Babel no debería ser difícil. Sin embargo, cuando avanzaba en el vacío, se dio cuenta de lo ingenua que era su idea. Sin mencionar la entrada a la Torre de Babel, ahora ni siquiera podía encontrarla. En el vacío oscuro no hay nada más que turbulencia espacial y luz de estrellas. Lo más crucial es que la conciencia divina estaba bloqueada por la turbulencia del espacio. Aunque el alma de Wookiee era muy poderosa, solo podía extenderse menos de 100 metros como máximo. Esta distancia en el vacío simplemente no tiene sentido. El poder de las estrellas se consume locamente a cada momento. Esto a pesar de que Wookiee posee el aterrador mar de las 3000 estrellas. Si fuera como una persona común, con menos de 1000 pies, no podría sostenerlo ni siquiera cultivando el mar de la estrella espada. Pasaron 3 horas, pero Wookiee seguía sin tener ni idea. Al ver que su poder estelar estaba a punto de agotarse, tuvo que desenvainar su espada de nuevo y forzarse a salir del vacío. Después de apenas aterrizar en la estrella de la espada, Wookiee sintió como si estuviera a punto de desmayarse. Más importante aún, este fracaso también fue un gran golpe para Wookiee. Todavía fantaseaba sobre cómo lidiar con posibles ataques de otros genios inmortales en la Torre de Tongtian, pero ahora ni siquiera puede encontrar la puerta de la Torre de Tongtian. Esto es demasiado irónico. Este fracaso hizo que Wookiee se diera cuenta una vez más de la brecha que lo separaba del genio inmortal. Después de una taza de té, Chang Sansheng reapareció frente a Wookiee. Te lo dije, la Torre de Babel es un lugar de prueba para los genios del camino inmortal. Honestamente, me sorprende que hayas podido resistir tanto tiempo. Negando con la cabeza, Chang Sansheng dijo suavemente. Esto es totalmente cierto. Aunque Chang Sansheng era muy optimista sobre Wookiee, jamás imaginó que Wookiee ya poseía 3000 mares estelares en la etapa inicial de la devastación estelar. Subestimé la genialidad del camino inmortal, dijo Wookiee con una sonrisa irónica, impotente. Puedo encontrar la manera de contactar a los ancianos y encargarte misiones de secta más cortas. Dentro de unos 100 años, deberías tener otra oportunidad de entrar al Palacio de la Espada. Claro que también puedes optar por seguir practicando en reclusión para mejorar tu cultivo. Después de todo, apenas estás en la etapa inicial de la devastación estelar. No será demasiado tarde para que continúes desafiando la Torre de Babel después de que salgas del dojo del antiguo inmortal conmigo. Después de dudar por un momento, Chang Sansheng habló de nuevo. Pasar por la Torre de Babel ciertamente puede ayudarte a mejorar tu cultivo más rápido y obtener más beneficios, pero aún así todo debe hacerse dentro de tus posibilidades. Aunque Wookiee ha actuado muy bien, su base aún es muy superficial.
Para decirlo sin rodeos, Wookiee solo ha estado en el reino de la devastación estelar durante unos pocos cientos de años. Si Wookiee quiere convertirse en un genio en el camino inmortal, necesita mucho tiempo para acumular experiencia. Al escuchar las palabras de Chang Sansheng, Wookiee no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Para ser honesto, las sugerencias dadas por Chang Sansheng son todas muy buenas y parece que esta es la elección correcta. Sin embargo, después de un momento de silencio, Wookiee finalmente se negó. Gracias, hermano mayor Chang Sun, pero quiero intentarlo de nuevo. Este fracaso fue un duro golpe para Wookiee. Sin embargo, decir que un golpe tan pequeño podría derribarlo fácilmente sería subestimarlo. Cuanto más adversa sea la situación, más se puede estimular el potencial de Wookiee. Desde una perspectiva negativa, aunque Wookiee falló esta vez cuando dio un paso al vacío, persistió durante 3 horas completas y escapó ileso. Esto significa que sí tiene la posibilidad de seguir intentándolo. ¿Qué importan 1 o 2 fracasos? Mientras siga intentándolo, Wookiee confía en que puede triunfar. Es más, en el vacío, también comprendió vagamente el verdadero significado de reducir la Tierra a 1 pulgada. Incluso dejando de lado otras cosas, estar en el vacío puede ayudarle a comprender mejor el poder mágico de reducir la Tierra a 1 pulgada. Además, persistir en el vacío hasta que el poder de la estrella se agote, y luego recuperarse después de salir, y repetir esto una y otra vez, ¿no es esto también un tipo de cultivo? Este método de entrenamiento, que te lleva constantemente al límite, puede conducir a una mejora más rápida. Es un poco amargo, pero para Wookiee, ¿qué importa esta pequeña amargura? Mirando a Wookiee en silencio, Chang Sansheng pudo leer claramente la determinación y confianza en los ojos de Wookiee. Después de un momento de silencio, Chang Sansheng finalmente dejó de intentar disuadirlo y se fue en silencio. Hizo lo que debía. Lo que suceda después dependerá, en última instancia, del propio Wookiee. Tú eliges tu propio camino, nadie más puede tomar la decisión por ti. Cultivar nunca ha sido una cosa fácil. El talento, la paciencia y la perseverancia son esenciales. El emperador Donghua dijo una vez, el gran camino es difícil de encontrar. El camino de la cultivación es arduo y difícil. Quienes no posean talentos extraordinarios, gran sabiduría y perseverancia, y un corazón que busque la verdad, no podrán entrar por mi puerta. En ese momento, Wookiee era solo un pequeño desconocido. Al escuchar estas palabras por primera vez, la conmoción que sintió fue difícil de describir con palabras. Posteriormente, la fuerza de Wookiee continuó mejorando, pero el impacto de esta sentencia en él fue mucho más que simplemente obtener la herencia del emperador Donghua. Este es el camino para buscar la verdad. El tiempo es como el agua, fluye lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado casi 100 años. Durante estos 100 años, Wookiee ni siquiera podía recordar cuántas veces lo había intentado. Fracaso tras fracaso, e intentos persistentes tras intentos. Wookiee nunca tuvo un momento de relajación. Detrás de estas dificultades se esconden, naturalmente, enormes recompensas. El poder estelar de Wookiee se vio exprimido al límite una y otra vez, y su poder estelar también aumentó con una velocidad vertiginosa. Los 3000 mares estelares originales se expandieron otros 30 metros en 100 años. Aunque, comparado con la apertura inicial de 3000 mares estelares de una sola vez, el aumento actual de 100 pies parece un poco pequeño, pero también es una mejora real. Si otras personas poderosas en el reino de la estrella destrozada pudieran tener tal mejora, probablemente estarían extremadamente emocionados. Además, el control de Wookiee para reducir la distancia a 1 pulgada ha alcanzado un nuevo nivel. Incluso en el vacío, Wookiee podía usar la técnica de encoger la Tierra a 1 pulgada para moverse a 100 pies en la turbulencia del espacio. Si estás al aire libre, puedes entrar y salir libremente en un radio de decenas de millas. Se puede decir que solo cuando alcanzó este nivel, Wookiee dominó verdaderamente la habilidad de encoger la Tierra a 1 pulgada. Solo por eso, 100 años de duro entrenamiento valen la pena. Sin embargo, lo que realmente emocionó a Wookiee fue que, a medida que su comprensión de cómo encoger la Tierra a 1 pulgada mejoró, finalmente sintió un leve rastro de la Torre de Babel en el vacío.
En los últimos años, Wookiee había trabajado muy duro para encontrarlo cada vez, pero en realidad, solo estaba corriendo sin rumbo en el vacío. Parece mucho esfuerzo, pero en realidad el efecto es mínimo. No fue hasta que Wookiee realmente dominó la habilidad de encoger la tierra a una pulgada que de repente se dio cuenta de que tal vez había estado mirando en la dirección equivocada desde el principio. Si quieres encontrar la Torre de Babel, primero debes entender qué es la Torre de Babel. Wookiee recordó que Chang Sansheng dijo una vez: la Torre del Vacío, el gran camino conduce al cielo. Estas 8 palabras parecen ser la única descripción de la Torre de Babel. Sin embargo, al principio Wookiee subconscientemente pensó que era solo un nombre altisonante y que no tenía ningún significado real. Pero ahora, con su comprensión de encoger la tierra a una pulgada, Wookiee sintió vagamente un rastro de la ley del espacio y de repente se despertó. Torre del Vacío. La torre misma está en el vacío. ¿Qué tan grande es el vacío? Wookiee subconscientemente pensó que esto era solo un pequeño pedazo de vacío, por lo que la Torre de Babel naturalmente debería estar solo en este pequeño pedazo de vacío. Pero ¿cuál es la realidad? Esto es totalmente engañoso. El vacío es inherentemente no dejar rastro, y este pequeño trozo de vacío también puede ser infinitamente grande. Si sigues corriendo de un lado a otro sin ningún plan, incluso si pasas cientos, miles o incluso decenas de miles de años, aún así no podrás encontrar la Torre de Babel. Porque la Torre de Babel está originalmente en el vacío. El vacío puede ser muy grande o muy pequeño. Al igual que si encogiéramos la Tierra a una pulgada, con un solo paso podemos viajar a través del vacío y cruzar miles de millas. En este caso, la Torre del Vacío podría existir naturalmente en cualquier lugar del vacío. La clave está en si puedes encontrar sus huellas en el vacío. Esto parece un poco misterioso y no hay forma de empezar. Pero en realidad esto también es un malentendido. Porque, de hecho, hasta cierto punto, tal vez, Chang Sansheng ya había dado una pista cuando pisó por primera vez el vacío. El lugar donde Wookiee atravesó el vacío no fue elegido al azar, sino que fue traído allí específicamente por Chang Sansheng. Naturalmente, Chang Sansheng no haría cosas sin sentido. Bueno, esto en sí mismo es en realidad una pista muy obvia. La Torre de Babel está justo en el lugar donde Wookiee atravesó el vacío y entró. La razón por la que no se puede ver es que la Torre de Babel está oculta en el vacío y es difícil de detectar. Una vez que entiendes esto, todo vuelve a ser sencillo. Wookiee volvió a empuñar la espada para dividir el vacío, pero no corrió como antes. En cambio, en cuanto pisó el vacío, se quedó en el punto de partida, se calmó y buscó diferentes rastros en él. Si fuera en aquel entonces, incluso si Wookiee entendiera esto, definitivamente no podría encontrar ningún rastro. Pero ahora, Wookiee realmente ha dominado el poder mágico de encoger la Tierra a una pulgada, y también ha obtenido un atisbo de comprensión de las leyes del espacio. Aunque este tipo de comprensión todavía es superficial, por ahora es suficiente para Wookiee. Después de un momento, Wookiee cerró lentamente los ojos. Al sentir la turbulencia espacial a su alrededor, Wookiee sintió una profunda paz. Permaneció allí durante una hora entera antes de vislumbrar una fluctuación espacial especial proveniente de la turbulencia. Sin dudarlo, Wookiee mostró inmediatamente su poder mágico de reducir la distancia a una pulgada. Con un solo paso, el cielo y la tierra giraron y el vacío cambió. La distancia es tan pequeña que parece un mundo aparte. La Torre de Babel que había preocupado a Wookiee durante 100 años estaba en realidad a solo un paso de distancia. La trama avanzaba con firmeza. Capítulo 596. Gran anciano. Cuando abrió los ojos, Wookiee ya estaba parado frente a la Torre de Babel. Sumido. La insignia de identidad en la cintura de repente emitió una luz brillante y lentamente se condensó en una marca. En un instante, varias miradas lo alcanzaron a la vez. Aunque solo fueran breves, Wookiee pudo sentir claramente la fuerte presión. Discípulo principal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entraste? Al momento siguiente, se oyó una voz dudosa. Al levantar la vista, Wookiee no respondió a la pregunta de su interlocutor. De hecho, todavía no estaba pendiente de los demás.
Tras cientos de años de dificultades, Wookiee sentía más curiosidad que nadie por saber qué era la llamada Torre de Babel. La torre transparente parece algo ilusoria, pero a primera vista, en realidad tiene la forma de una pagoda. Pero si miras con atención, todo lo que ves parece una ilusión y ni siquiera puedes distinguir qué tan alta es la torre o cuántos pisos tiene. A la entrada, frente a la torre, hay 4 grandes caracteres grabados en hierro y plata. La avenida conduce al cielo. Esas 4 palabras parecían contener un misterioso encanto taoísta, como si uno pudiera sentirse atraído por ellas con solo una mirada. ¿De qué palacio es? Una figura emergió lentamente frente a Wookiee, y el anciano de túnica púrpura preguntó nuevamente con voz profunda. Después de escuchar lo que dijo la otra parte, Wookiee finalmente reaccionó, hizo una reverencia y dijo: discípulo del Palacio de la Espada, Wookiee, saludos al mayor. ¿Palacio de la Espada? ¿Cómo es que no he oído hablar de ti? Preguntó el anciano, desconcertado, frunciendo el ceño. Después de una breve pausa, Wookiee reaccionó de inmediato. Desde que empecé a hacer la evaluación, no he tenido paz. Aunque mucha gente no me conoce, es imposible que no hayan oído mi nombre. Entonces, la única explicación es que el anciano que tiene frente a él no ha abandonado la Torre de Babel desde hace mucho tiempo. Pensando en esto, Wookiee hizo una nueva reverencia y respondió suavemente: solo he sido su discípulo durante cientos de años. No es de extrañar que nunca hayas oído hablar de ello. Cientos de años. Al escuchar las palabras de Wookiee, el rostro del anciano se transformó de horror. Lo miró fijamente y preguntó: ¿dices que llevas menos de 1000 años en el Palacio Inmortal? ¿Sí? Wookiee respondió nuevamente con impotencia. Es imposible. ¿Cómo demonios entraste? El anciano negó con la cabeza, incrédulo. Sabía muy bien lo difícil que era encontrar la Torre de Babel. ¿Cómo podría un discípulo con menos de 1000 años de experiencia encontrar la Torre de Babel en el vacío? Eso requería comprender las leyes del espacio y una mente extremadamente fuerte. De lo contrario, no podría superar el nivel de turbulencia espacial solo. Logré el éxito por casualidad gracias a la guía del hermano mayor Chang Sun-shen y a mi estancia en el vacío durante 100 años. Wookiee bajó la mano y volvió a explicar con impotencia. Chang Sun-shen. Recuerdo a este pequeño, ¿estás seguro de que no te trajo aquí directamente? El anciano aún lo encontraba un poco increíble. Con una sonrisa amarga, Wookiee extendió las manos y dijo: con tu fuerza, si el hermano mayor Chang Sun realmente me trajo aquí, me temo que no puedo ocultárselo a tu percepción, ¿verdad? Así es. Al oír esto, el anciano asintió inmediatamente. Tenía una confianza extrema en su propia fuerza. Aunque Chang Sun-shen era bueno, probablemente le era imposible traer gente aquí sin que lo notara. Solo entonces creyó verdaderamente en las palabras de Wookiee. Pero fue precisamente porque lo creí que me sorprendía aún más. Con la fuerza de un discípulo esencial, logró alcanzar la Torre de Babel. ¿No es esto demasiado escandaloso? Wookiee tosió levemente, incapaz de soportar la mirada de la otra parte, y cambió de tema. Aún no te he preguntado, ¿quién es tu mayor? Extendiendo la mano y acariciándose la barba, el anciano respondió con orgullo: soy Cao Wenfei. El anciano supremo del Palacio Inmortal. Anciano supremo. Al escuchar estas 4 palabras, el corazón de Wookiee de repente saltó. En el Palacio Inmortal, el estatus de los ancianos comunes es similar al de los discípulos principales. Incluso los ancianos de los 7 palacios del Camino Inmortal solo son iguales a los genios del Camino Inmortal. Aunque estas personas son fuertes, todavía no son los más poderosos del Palacio Inmortal. La persona que verdaderamente estableció el estatus supremo del Palacio Inmortal, aparte de los maestros del Palacio de los 7 Palacios Inmortales, es el anciano supremo más misterioso. Todos estos ancianos supremos son personas poderosas que han experimentado largos años. Es posible que los discípulos ordinarios del Palacio Inmortal ni siquiera puedan ver a estos ancianos supremos, e incluso puede resultarles difícil escuchar sobre ellos. Solo convirtiéndose verdaderamente en un genio en el Camino Inmortal, uno puede tener la oportunidad de entrar en contacto con estos ancianos supremos.
Aunque Wookiee no era un genio en el camino inmortal, entró en la Torre de Babel, lo que le dio la oportunidad de conocer a la otra parte. Discípulo Wookiee, presento mis respetos al gran anciano. Su expresión se volvió seria y Wookiee hizo una reverencia nuevamente. Levántate. Agitando la mano, Cao Wenfei dijo con indiferencia. Aunque estoy en la Torre de Babel, no me importa nada de aquí. Simplemente finge que no estoy aquí. Cao Wenfei lo dijo casualmente, pero Wookiee no era tonto, por lo que le resultó imposible fingir que la otra parte no existía. Como anciano supremo del Palacio Inmortal, Cao Wenfei posee un estatus extraordinario. Quizás no le importen los asuntos de la Torre de Babel. Pero ser capaz de protegerla basta para explicar muchas cosas. Gran anciano, acabo de llegar y no sé nada sobre la Torre de Babel. ¿Podrías contármelo? Dando unos pasos hacia Cao Wenfei, Wookiee aprovechó la situación y se acercó directamente a la otra parte. ¿Qué más puedo decir? Si quieres saberlo, ¿por qué no entras y lo compruebas tú mismo? Tras mirar a Wookiee, Cao Wenfei, obviamente, no tenía intención de prestarle atención y respondió con indiferencia. No, gran anciano, escuché del hermano mayor Shang Tsung que podría haber peligro en la Torre de Babel, me costó mucho encontrarlo. Si entro tan aturdido, ¿qué pasaría si muero allí sin querer? ¿No sería una gran pérdida? La desvergüenza de Wookiee se manifestó de inmediato en ese momento. ¿Tienes miedo del peligro? ¿Qué haces aquí? Preguntó Cao Wenfei con desdén y un bufido. Como si recordara algo, Cao Wenfei dijo con cara de pocos amigos. Mírate, ¿por qué vienes corriendo en lugar de quedarte en el Palacio de la Espada? Eres tan ambicioso. Esta afirmación ya tiene una fuerte connotación de reprimenda. Si se tratara de cualquier otro discípulo, habrían estado demasiado asustados para hablar, pero Wookiee no se lo tomó en serio. En cambio, dijo con una expresión de agravio. Un discípulo también quiere entrar al Palacio de la Espada para alcanzar la iluminación, pero, no es posible entrar. ¿No puedes entrar? ¿Cómo es posible? Preguntó Cao Wenfei con una expresión un poco fea y lo regañó con voz grave. Gran anciano, debe tener muy claras las reglas del Palacio Inmortal, yo, como discípulo, no he podido obtener la herencia del Palacio de la Espada, así que, naturalmente, no tengo oportunidad de entrar y obtener información, se quejó Wookiee con amargura. Tonterías. Ya domino el mar de la estrella espada. ¿Crees que soy viejo y ciego? Gran anciano, Jiang Xingga y la herencia no son lo mismo. Tocándose la nariz con impotencia, Wookiee volvió a explicar. Mi discípulo vio los monumentos de las 12 espadas en el Palacio de la Espada y aprendió el método de práctica de Jiang Xingga y gracias a ellos, pero no ha encontrado una herencia adecuada. Al escuchar las palabras de Wookiee, los ojos de Cao Wenfei de repente brillaron con un destello. ¿Dijiste que viste los monumentos de las 12 espadas en el Palacio de la Espada? Como anciano supremo del Palacio Inmortal, Cao Wenfei naturalmente sabía lo que significaban las 12 tablas de espada en el Palacio de la Espada. Cuando Wookiee entró al Palacio de la Espada, logró extraer los 12 monumentos de la espada, lo cual ya era bastante asombroso. Este chico incluso se atrevió a decir que no había ninguna herencia de espada adecuada para él entre los 12 monumentos de la espada. ¿No es esto demasiado? Si Cao Wenfei escuchara a Wookiee decir eso en otro lugar, sin duda le daría una bofetada. No le tenía ningún afecto a ese joven que decía tonterías. Pero ahora Wookiee está frente a la Torre de Babel. Con la fuerza de la etapa inicial de la devastación estelar, construyó el mar de la estrella de la espada y halló la ubicación de la Torre de Babel. Su talento y fuerza son suficientes para que cualquiera escuche a Wookiee con seriedad. ¿Sí? Wookiee no conocía la historia interna, así que simplemente contó lo que sucedió en el Palacio de la Espada. Ahora Wookiee quería obtener la verdad sobre la Torre de Babel de la otra parte, así que, naturalmente, no tenía nada que ocultar, incluyendo el hecho de que le costaba decidirse entre los monumentos de las 12 espadas y casi perdió la oportunidad. Lo contó todo. Al escuchar a Wookiee decir esto, Cao Wenfei permaneció indiferente en la superficie, pero su corazón se llenó de conmoción. Ante la tentación de los monumentos de las 12 espadas, es normal perder el rumbo. Pero en tan solo los últimos 3 días, lo has comprendido, renunciando a la herencia de los monumentos de las 12 espadas y aferrándote a tu propia habilidad con la espada.
Esto es realmente raro. Lo más importante es que Wookiee realmente lo hizo. Sin recibir ninguna herencia de los 12 monumentos de espadas, de alguna manera descubrió el método de cultivo del mar de estrellas de espadas a partir de ellos, y se convirtió en el mar de estrellas de espadas en 500 años. Este talento es simplemente increíble. Si antes Cao Wenfei solo se preguntaba cómo un discípulo central de Wookiee podía aparecer frente a la Torre de Babel, ahora realmente ha desarrollado un fuerte interés en Wookiee. Por supuesto, Cao Wenfei no lo demostró en absoluto. En cambio, dijo con desdén: después de tanto decirlo, ¿cómo puedo saber si lo que dijiste es verdad o mentira? ¿Y si me estás engañando? Gran anciano, por favor, sea razonable. Aunque tuviera agallas, no me atrevería a mentir, le prometió Wookiee con expresión de agravio. ¿Y si tuvieras 2 corajes más? Replicó Cao Wenfei con un guiño descarado. Wookiee sintió de repente ganas de vomitar sangre. ¿Es este anciano realmente el anciano supremo? ¿Por qué se siente aún más desvergonzado que él mismo? Olvídalo, olvídalo. Yo, un anciano, confiaré en ti solo por una vez, pero no hay manera de que puedas sacarme información. Cao Wenfei hizo un puchero, se acarició la barba y dijo con naturalidad, como si hubiera adivinado tus pensamientos. Al oír esto, Wookiee se enojó tanto que puso los ojos en blanco. Bueno, todos mis esfuerzos fueron en vano. Este viejo es simplemente inflexible. Estallido. Casi al mismo tiempo, Wookiee sintió de repente una patada en el trasero. Antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado directamente a la Torre de Babel. Estás poniendo los ojos en blanco, bastardo. Debes tener malas intenciones, déjame entrar. Capítulo 597. La aterradora Torre de Babel aplasta el vacío. En el momento en que lo metieron en la Torre de Babel, Wookiee sintió de repente una presión aterradora proveniente de todas direcciones. La presión del vacío era 10 veces mayor que antes. Ya sabes, con la fuerza actual de Wookiee, apenas podría mantenerse en el vacío durante 4 o 5 horas. Pero ahora, justo después de entrar en la Torre de Babel, Wookiee sintió de repente que, sin mencionar otros posibles peligros, no podría sobrevivir más de media hora solo por la presión proveniente del vacío. El poder de la estrella penetró su cuerpo y Wookiee pudo mantenerse firme. La patada de Cao Wenfei fue nada cortés y mareó a Wookiee. Si Wookiee no supiera que definitivamente no era rival para ese anciano, habría querido regresar y devolverle la patada. Sin embargo, Wookiee pronto no tuvo tiempo de quejarse. Auge. Tormenta. Un trueno púrpura explotó repentinamente desde el vacío y se dirigió hacia Wookiee sin ningún propósito. En un instante, Wookiee sintió de repente un hormigueo en el cuero cabelludo. Fue un tipo de presión que realmente fue suficiente para amenazar su vida, alejando por completo todos los pensamientos confusos que habían surgido antes. Reduce la distancia a 1 pulgada. Casi instantáneamente, Wookiee activó inconscientemente su poder mágico de encoger el suelo a 1 pulgada y se alejó antes de que el trueno cayera sobre él. Casi en el momento en que Wookiee usó la habilidad de encoger la tierra a 1 pulgada, Cao Wenfei no pudo evitar exclamar con sorpresa. Es cierto que pateó a Wookiee a la Torre de Babel, pero eso no significa que ya no le preste atención. Al contrario, lo pateó porque realmente quería ver su verdadera fuerza. Pero no esperaba que Wookiee pudiera realmente realizar el poder mágico de encoger la tierra a 1 pulgada en la Torre de Babel. Sabes, la presión del vacío dentro de la Torre de Babel es extremadamente fuerte. Poder encoger la tierra a 1 pulgada aquí significa que al menos has tocado la superficie de las leyes del espacio. Solo con esto, Cao Wenfei entendió cómo entró Wookiee. Si uno puede entender un poco de las leyes del espacio y conocer la ubicación, no será difícil encontrar la Torre de Babel en el vacío. Pero esto por sí solo no es suficiente si uno quiere sobrevivir en la Torre de Babel. Incluso ahora este es solo el primer piso de la Torre de Babel. Con un paso, se alejó por la fuerza de la tormenta en el vacío, y el propio Wookiee se asustó y rompió a sudar frío. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, una llama blanca surgió repentinamente del vacío bajo sus pies. Las llamas abrasadoras parecían capaces de quemarlo todo.
Aunque Wookiee dominaba el mar estelar de la espada, no se atrevía a dejar que ni una sola chispa le rozara el cuerpo. Subconscientemente, quería usar la habilidad de encoger la tierra a una pulgada, pero antes de que pudiera moverse, sopló un viento frío, haciendo que todos los pelos del cuerpo de Wookiee se erizaran. Sumido. La espada Cheng-Yi atacó de repente, Wookiee ya no dudó y un loto verde se elevó de repente en el vacío. La intención de la espada se extendió de repente y cortó hacia el viento frío que se aproximaba. En el vacío, parece que los ataques vienen de todas partes y no hay ningún lugar seguro. En esta situación, no tiene sentido actuar con rapidez. Si quieres resistir, debes confiar en tu propia fuerza y derrotar a las fuerzas atacantes de frente. Cuando sopló el viento frío, Wookiee ya se dio cuenta de esto claramente. Sin embargo, los continuos ataques que siguieron hicieron que Wookiee se diera cuenta de que el horror de la Torre de Babel estaba mucho más allá de su imaginación. Los 5 elementos, el viento, la oscuridad, la luz, la vida y la muerte, las tormentas, grietas en el vacío, e incluso rayos de espadas. Varios ataques surgen uno tras otro. Aunque Wookiee reaccionó con bastante rapidez, aún así fue tomado por sorpresa. No hay lugar para atajos. El poder de las estrellas está hirviendo y la intención de la espada está aumentando. Wookiee luchó con todas sus fuerzas, llevando sus habilidades con la espada al extremo. Pero aún así, solo duró menos de una barra de incienso en este vacío antes de ser abrumado por el aterrador ataque en el vacío. Sin embargo, justo cuando Wookiee no pudo resistirse, el espacio a su alrededor de repente comenzó a retorcerse. En un instante, Wookiee fue expulsado de la Torre de Babel. Incluso se podría decir que fue arrojado directamente al vacío. En el momento en que apareció en el cielo estrellado, toda la espalda de Wookiee estaba casi empapada de sudor frío. En ese preciso momento, incluso sintió que iba a morir. En un instante, Wookiee reaccionó de repente. La fuerza que lo expulsó debería ser el método de protección que dejaron en la Torre de Babel los maestros del Palacio Inmortal. Al fin y al cabo, quienes pueden entrar en la Torre de Babel son todos genios inmortales. Estos son los cimientos del Palacio Inmortal. Sin suficiente protección, nadie se atrevería a abrir la Torre de Babel fácilmente. Chang Sansheng también dijo al principio que la prueba de la Torre de Babel en sí no era fatal. En cuanto a otros peligros, acabo de pisar el primer piso de la Torre de Babel, por lo que probablemente estoy lejos de encontrarlos. Sin embargo, al pensar en el horrible ataque en la Torre de Babel, Wookiee no pudo evitar sentir un escalofrío en el corazón. Todos los ataques se alimentan de la fuerza original más pura. ¿No es esto demasiado anormal? Wookiee, quien fue expulsado de la Torre de Babel, naturalmente no tenía ni idea. Justo cuando estaba en la Torre de Babel, intentando usar su espada para resistir, un destello de brillo apareció de nuevo en los ojos de Cao Wenfei y mantuvo su mirada fija en él, sin apartarla ni un instante. Wookiee se sintió como si lo hubieran golpeado brutalmente en la Torre de Babel. Pero de hecho, poder lograr esto fue suficiente para sorprender a Cao Wenfei. Ya sabes, Wookiee está apenas en la etapa inicial de rompimiento de estrellas ahora. Cuando Wookiee realizó sus habilidades con la espada, Cao Wenfei estaba aún más seguro de que lo que Wookiee dijo antes no era una mentira. Este es un verdadero genio del Kendo. Un genio que probablemente encontrará su propio camino en el manejo de la espada. Si no nos hubiéramos conocido estaría bien, pero ya que nos conocimos, es el destino. Con las comisuras de la boca ligeramente levantadas, Cao Wenfei dio un paso hacia adelante y casi instantáneamente abandonó la Torre de Babel. Y el lugar donde cayó fue exactamente el Palacio de la Espada. De hecho, Cao Wenfei no fue el único que notó que Wookiee había entrado en la Torre de Babel. Varios genios inmortales en el primer piso de la Torre de Babel también presenciaron la actuación de Wookiee en la Torre de Babel. Irrumpir en la Torre de Babel con la identidad y la fuerza de un discípulo central es simplemente una noticia explosiva. La noticia se difundió casi al mismo tiempo que Wookiee se fue. Por supuesto, la noticia solo circuló entre los genios del camino inmortal y era imposible que los demás la supieran. Después de todo, la existencia de la Torre de Babel no es algo que los discípulos comunes puedan conocer.
En el momento en que recibió la noticia, una mirada de horror cruzó repentinamente los ojos de Chang Sansheng, y se puso de pie abruptamente. Incluso él nunca había imaginado que en solo 100 años, Wookiee realmente entraría en la Torre de Babel, e incluso persistiría en el primer piso durante casi una barra de incienso, lo que provocó directamente que la noticia se extendiera entre los genios del camino inmortal. Después de una ligera vacilación, Chang Sansheng envió inmediatamente una carta a Wookiee. Señor Cao. En el Palacio de la Espada, el maestro del Palacio de la Espada percibió la respiración de Cao Wenfei y se sobresaltó levemente. Sacudió el cuerpo y apareció directamente frente a él. A pesar de ser el maestro del Palacio de la Espada, aún debe mantener cierto respeto cuando se enfrenta al gran anciano. Esto no tiene nada que ver con la identidad, sino que está determinado por la fuerza. Los extraños rara vez conocen a los ancianos supremos del Palacio Inmortal, pero, de hecho, los verdaderamente fuertes saben muy bien que la fuerza de los ancianos supremos del Palacio Inmortal puede incluso estar por encima de los maestros de los 7 palacios del Dao Inmortal. Se puede decir que es el verdadero estabilizador del Palacio Inmortal. Xiaoe, hace tantos años que no te veo. Creo que cada vez estás peor. Regañó Cao Wenfei sin miramientos y con un bufido. Edeguan no tenía escapatoria a la reprimenda de Cao Wenfei. Ni siquiera su estatus como maestro del Palacio de la Espada le servía de nada frente a estos viejos. Con una sonrisa irónica, Edeguan dijo: Señor Cao, si quiere regañarme, por favor dígame que hice mal, ¿de acuerdo? Tienes razón. Vine aquí solo para pedirte una persona. ¿Me la darías? Cao Wenfei lo fulminó con la mirada y habló directamente. Vaya. Al escuchar esto, Edeguan no pudo evitar sorprenderse un poco. Sabía que Cao Wenfei ya había estado a cargo de la Torre de Babel, pero fue realmente extraño que de repente acudiera a él y le pidiera a alguien. Podría ser que el genio inmortal del Palacio de la Espada tuvo una actuación impresionante en la Torre de Babel, pero eso no es cierto. Una vez que te conviertes en un genio en el camino inmortal, significa que has comprendido completamente la herencia y estás completamente marcado por el Palacio de la Espada. ¿Qué más se puede pedir? No pierdas el tiempo, solo dime si me lo darás o no. Con un leve bufido, Cao Wenfei dijo con impaciencia. Señor Cao, primero debe decirme quién es la persona que busca, ¿no? Respondió Edeguan con una sonrisa irónica. Tranquilo, no es uno de esos tesoros de tu Palacio de la Espada. Es solo un discípulo principal, dijo Cao Wenfei con indiferencia. Es solo un jovencito que encaja con mi temperamento. Edeguan reaccionó de inmediato con una mirada de sorpresa en sus ojos. Maestro Cao, ¿está diciendo que un discípulo central de mi Palacio de la Espada ha entrado en la Torre de Babel? Al escuchar lo que dijo Edeguan, Cao Wenfei inmediatamente puso los ojos en blanco y se dio cuenta de que era imposible engañar a la gente. HMPH. A veces te confundes tanto, pero cuando se trata de mí, un anciano. Xiaoe, eres realmente bueno. Cao Wenfei resopló con insatisfacción y una expresión algo hostil en su rostro. Señor Cao, por favor, deje de humillarme. Ha estado sentado en la Torre de Babel durante decenas de miles de años y nunca ha salido. Ahora me pide discípulos principales de inmediato. Tengo que adivinar. Negó con la cabeza y dijo Edeguan con impotencia. Cao Wenfei puso los ojos en blanco con enojo. No hay esperanza de engañar a la gente, así que al menos puedes maldecirlos tanto como quieras primero. Cao Wenfei lo fulminó con la mirada y de inmediato le dio un sermón. ¿Por qué eres tan inteligente ahora? ¿Dónde está tu inteligencia entre semana? Casi entierras una semilla tan buena, ¿lo sabes? Si no fuera por mi buena visión y hubiera desperdiciado una oportunidad tan buena, tú, maestro del Palacio de la Espada, estarías muerto de vergüenza. Capítulo 598. Una espada no se puede usar sin afilarla. La Torre de Babel, también conocida como la Torre del Vacío, existe en el vacío. Contiene el origen del Gran Dao, así que cuando te encuentres en ella, serás atacado naturalmente por el poder de diversas reglas del Gran Dao. Sentado junto a Wookiee, Chang Sansheng finalmente comenzó a explicarle a Wookiee la situación dentro de la Torre de Babel.
Por supuesto, de igual manera, mientras soportas estos ataques, también puedes aprovechar la oportunidad para comprender o adaptarte a las reglas de la avenida. Esta es la regla original más pura. Naturalmente, no es tan fácil de comprender como de heredar, pero una vez que llegas a un cuello de botella, es muy probable que te permita avanzar un paso más. La avenida lleva al cielo. Esta torre de Babel es el camino al cielo en pos de la avenida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Este principio no es complicado. Wookiee lo comprendió inmediatamente después de que Chang Sun-shen lo explicara. Todos los genios del camino inmortal han obtenido una herencia, y algunos incluso han dominado una herencia antigua. En este caso, incluso los 7 palacios de la inmortalidad solo pueden brindarles una ayuda limitada. Por lo tanto, solo cuando se llega a este punto, uno intentará entrar en la Torre de Babel y utilizar las reglas del gran camino dentro de la Torre de Babel para agudizar sus percepciones con la esperanza de dar un paso más. En cuanto a tener la oportunidad de ingresar a los 7 palacios del camino inmortal, fue solo el comienzo. Después de todo, adentrarse en los 7 palacios del camino inmortal representa 7 tipos de grandes caminos. Poder obtener conocimientos de ellos y verificarlos mutuamente puede muy bien contribuir a la comprensión de uno en la Torre de Babel. Este es el verdadero significado de por qué el Palacio Inmortal abre la Torre de Babel solo a los genios del camino inmortal. En cuanto a un bicho raro como Wookiee, es completamente imposible entenderlo usando la lógica normal. ¿Cuántos pisos tiene la Torre de Babel? Wookiee preguntó de nuevo. No tengo ni idea. Negando con la cabeza, Chang Sun-shen dijo simplemente. Dicen que la Torre Tongtian a la que ahora podemos entrar es solo una esquina. La secta ha usado métodos poderosos para imponer restricciones en los primeros 9 pisos para proteger la seguridad de los discípulos. Una vez que superen el 9º piso, ya no estarán protegidos por las restricciones. Si se encuentran en una crisis, podrían morir en la Torre Tongtian. ¿Eso se dice?, preguntó Wookiee desconcertado. Dado el estatus y la fuerza de Chang Sun-shen, debería haberlo tenido todo muy claro. ¿Por qué usaría palabras tan ambiguas? Naturalmente, Chang Sun-shen también comprendió el significado de Wookiee y respondió con calma. Porque ningún discípulo de la secta ha superado jamás el 9º piso. Esta respuesta también dejó a Wookiee estupefacto. ¿Cuántos años lleva el Palacio de las Hadas? Ha habido incontables genios, pero entre todos ellos, ni uno solo ha sido capaz de subir al 9º piso de la Torre de Babel para confirmar si existe un siguiente. Es una exageración. En la Torre de Babel, la dificultad aumenta exponencialmente con cada nivel. Es así en todos los niveles, ¿entiendes?, dijo Chang Sun-shen con calma. A primera vista, puede que no parezca gran cosa que la dificultad se duplique cada vez. Pero, de hecho, si lo piensas con más detenimiento, comprenderás lo aterradora que es esta respuesta. Suponiendo que la dificultad del primer nivel es 1, la del segundo 2, la del tercero 4, y así sucesivamente. Al llegar al 9º nivel, la dificultad será 256 veces mayor que la del primero. Este resultado es suficiente para hacer que la gente se estremezca solo de pensarlo. Lo que es aún más aterrador es que se dice que el 9º piso todavía no es el límite de la Torre de Babel. Bueno, no es momento de que pienses en esto. Agitando la mano, Chang Sun-shen interrumpió el tema directamente. Ahora que has llegado al primer piso de la Torre de Babel, estarás directamente calificado para entrar en los 7 palacios del camino inmortal durante un mes. La buena noticia es que si logras alcanzar el segundo nivel, tendrás la oportunidad de entrar en los 7 palacios del Dao Inmortal y alcanzar la iluminación durante un año la próxima vez. Sin embargo, la mala noticia es que me temo que dentro de 1000 años no podrás superar el primer nivel. Mirando a Wookiee, Chang Sun-shen dijo con calma. La peor noticia es que se ha difundido la noticia de tu irrupción en la Torre de Babel. A partir de ahora, una vez que entres en la Torre de Babel, lo más probable es que otros te ataquen. ¿No está prohibido pelear entre nosotros en la Torre de Babel?, preguntó Wookiee enojado. Incluso en el Palacio Inmortal, está prohibido hacer nada sin permiso. ¿Por qué en la Torre de Babel no está permitido? No tiene sentido.
Todos los genios inmortales dejarán sus lámparas de vida en los 7 palacios del camino inmortal. Al encontrarse con una amenaza mortal, la lámpara se apagará, lo que, naturalmente, activará el poder de la restricción y los expulsará directamente de la Torre de Babel. Esta es la razón fundamental por la que los genios inmortales no correrán peligro en la Torre de Babel. Chang Sansheng dijo con indiferencia. Pero tú, no tienes una lámpara de vida. Wu-Ki sintió ganas de llorar al oír esto. ¿Cómo puedes intimidar así a los demás? La razón por la que al genio inmortal no se le prohibió actuar mientras estuvo en la Torre de Babel fue que su vida no corría peligro alguno. Pero era como un intruso. Sin lámpara de vida, su identidad no fue reconocida y su muerte sería en vano. Por supuesto, en circunstancias normales, no habría un genio en el camino inmortal que se rebajara a atacar a un discípulo central en la Torre de Babel. Si se sabe, la gente se reirá de ti por nada. Pero Wu-Ki es un hombre que ya ha ofendido a alguien antes. Aparte de cualquier otra cosa, siempre que se atreva a entrar de nuevo a la Torre de Babel, lo más probable es que Ling Feng lo mate directamente. Como dice el dicho, tarde o temprano, pagarás por lo que has hecho. Esta es realmente una noticia que no podría ser peor. Wu-Ki es realmente él. Después de ser regañado por Cao Wenfei, Edeguan finalmente confirmó la identidad de Wu-Ki a la otra parte. Cuando Wu-Ki entró en el Palacio de la Espada, ya había intervenido una vez. Aunque solo lo miró durante la evaluación, todavía estaba profundamente impresionado por Wu-Ki. No hay duda de que este debe ser un genio del Kendo. Wu-Ki no recibió ninguna herencia después de ingresar al Palacio de la Espada, y estaba un poco confundido. Sin embargo, dado su estatus, le era imposible dedicarle mucho tiempo y energía a un discípulo principal. Lo pensó y lo dejó pasar sin tomárselo demasiado en serio. Sin embargo, en su mente todavía recordaba a Wu-Ki. Ahora que Cao Wenfei dijo esto, reaccionó de inmediato. Los monumentos de las 12 espadas aparecieron al mismo tiempo. Tras su confusión, se atrevió a renunciar a la herencia de los monumentos de las 12 espadas y, en su lugar, los usó como referencia para practicar su propia esgrima. Un discípulo así está más allá de la descripción de la palabra genio. Ahora, con la fuerza de la etapa inicial de Star Shattering, ha cultivado la espada estelar del mar y ha entrado en la Torre de Babel. Con tanto talento, no es de extrañar que atrajera a Cao Wenfei. Una persona así es como un punzón afilado, cuyo filo se descubre donde quiera que pasa. El señor Cao quiere decir que cuando vuelva al Palacio de la Espada, ¿le daré acceso permanente?, preguntó Edaiguan tras dudar un momento. Por supuesto, esto va contra las reglas, pero como la situación de Wu-Ki es especial, no es una mala idea hacer una excepción. Además, está el rostro del anciano supremo Cao Wenfei. En realidad todas las reglas se pueden romper. Edaiguan pensó que lo había considerado todo con mucho cuidado, pero inesperadamente, al escuchar esto, Cao Wenfei puso los ojos en blanco y dijo: Xiaoe, dime, ¿tienes un cerebro de cerdo? ¿Dónde se fue tu inteligencia? Si bastara con dejarlo entrar al Palacio de la Espada, tendría que venir aquí en persona. Señalando a Edaiguan, Cao Wenfei dijo con enojo: ¡qué rígido! Ese pequeño, ya que renunció a la herencia de los 12 monumentos de la espada, para él, entrar al Palacio de la Espada es solo una referencia y una confirmación. Sin duda ayudará, pero el efecto es limitado, solo el entrenamiento de la Torre de Babel puede acelerar su crecimiento, ¿entiendes? Si le abres una puerta trasera, no tendrá que quedarse en el Palacio de la Espada para siempre. ¿De qué sirve entrenar entonces? Tú también eres un cultivador de espadas, ¿no entiendes que una espada no puede convertirse en un arma útil a menos que esté afilada? Es una pieza de jade sin pulir tan buena. ¿Cómo es que no sabes pulirla ahora que la tienes en tus manos? Pase lo que pase, es bueno que hayas entrado en la Torre de Babel esta vez. Negando con la cabeza, Chang Sansheng continuó: el maestro del palacio no tardará en enterarse de este asunto. Si esta vez te desempeñas mejor durante tu iluminación en el Palacio de la Espada, podrías ser favorecido por el maestro del palacio y, excepcionalmente, se te permitirá ser tratado como discípulo sucesor. No importa dónde estés, si quieres que te tomen en serio, primero debes demostrar tus habilidades.
Siempre que se demuestre suficiente potencial, es posible romper todas las reglas superficiales. Esta oportunidad era algo por lo que Wookiee había luchado personalmente. Al oír esto, Wookiee se quedó atónito y también estuvo de acuerdo. Ya se había encontrado con el maestro del Palacio de la Espada. Si lograba alarmar a la otra parte esta vez, Wookiee confiaba en que podría conseguir que el maestro del Palacio de la Espada le diera un trato preferencial. Después de todo, es muy guapo, ¿verdad? Gracias, hermano mayor Chang Tsung. Lo entiendo. Wookiee se disculpó levemente y se inclinó ante Chang Sansheng, luego le agradeció sinceramente. Si Chang Sansheng no le hubiera dado orientación antes, nunca habría tenido la oportunidad de ingresar a Tongtian. Considerando lo que pasó antes, Chang Sansheng le debía un favor. Estas no son cosas que puedan solucionarse con solo una palabra de agradecimiento, por lo que Wookiee naturalmente las tuvo en mente. Bien, me voy. Tú concéntrate en tu trabajo. Con un leve asentimiento, Chang Sansheng se levantó de inmediato y se fue. Ha dicho y hecho todo lo que debía decir y hacer. En cuanto al futuro, todo depende de la suerte de Wookiee. Después de despedir a Chang Sansheng, Wookiee no pudo evitar sentirse orgulloso. Aunque esta vez no logró entrar a la Torre de Babel, naturalmente se sintió feliz nuevamente cuando pensó que era el único discípulo principal que había entrado a la Torre de Babel. Mientras se comporte bien frente al maestro del Palacio de la Espada, creo que hay una gran posibilidad de que pueda quedarse en el Palacio de la Espada para practicar. Desafortunadamente, alguien no sabía que mientras hacía sus propios planes, este camino ya había sido estrangulado por un anciano, con la naturaleza perezosa de alguien. Si supiera que una vida tan cómoda se ve interrumpida por la fuerza, probablemente se enojaría tanto que saltaría arriba y abajo, y con los ojos rojos, iría a buscar al anciano supremo, que es más desvergonzado que él para luchar hasta la muerte. Capítulo 599. La sombra de la espada en la pared. Al regresar al Palacio de la Espada, Wookiee no pudo evitar suspirar. Antes de darme cuenta, habían pasado 600 años desde la última vez que visité el Palacio de la Espada. La última vez, vine aquí con la reputación de ser el primero en la evaluación, pero no recibí la herencia. Fue una broma entre otros. Ahora vuelvo, y aún tengo 30 días de iluminación. No sé cuál será el resultado esta vez. Después de que los ancianos del Palacio de la Espada verificaron la ficha, Wookiee no dijo nada y entró directamente al Palacio de la Espada. La presión continúa, pero para Wookiee ahora no hay presión en absoluto. El mar de estrellas de la espada se completó y, casi en un instante, Wookiee apareció directamente frente a los 12 monumentos de la espada. La última vez, se fue de aquí, y ahora que ha regresado, naturalmente aparece aquí otra vez. Cuando Wookiee vio por primera vez el monumento de las 12 espadas, casi se perdió en él. Sin embargo, ahora que estoy de vuelta, mi mentalidad ha cambiado. Con una sonrisa casual, Wookiee se sentó tranquilamente frente al monumento de la espada y concentró su mente. Justo cuando Wookiee comenzó a comprender, no sabía que el maestro del Palacio de la Espada Edewan y el gran anciano Cao Wenfei también habían entrado al Palacio de la Espada y estaban observando a Wookiee comprender desde el vacío no muy lejos. Es en efecto el monumento de las 12 espadas. Este pequeño es realmente, al ver los monumentos de las 12 espadas, Edewan no pudo evitar sonreír amargamente. Después de todo, el impacto de escuchar algo y verlo con tus propios ojos es diferente. ¿Crees que todos son tan inútiles como tú? Cao Wenfei hizo pucheros y atacó sin rodeos. Edewan se quedó sin palabras después de escuchar esto. Después de todo, es una figura muy conocida en el mundo y el amo del Palacio de la Espada entre los 7 palacios del Camino Inmortal. Si a alguien así se le considera inútil, ¿quién es útil? Con diferentes reinos, las perspectivas naturalmente serán diferentes. Cuando Wookiee vio por primera vez los 12 monumentos de espadas, estaba demasiado débil, por lo que todo lo que veía le parecía incomprensible. Siempre sintió que si se le daba más tiempo para comprenderlos, podría obtener mayores beneficios. Sin embargo, ahora que realmente había regresado al monumento de la espada, Wookiee se dio cuenta de que el sentimiento que tuvo en ese momento era solo una ilusión.
Después de cultivar el mar de estrellas de espada, elegir diferentes monumentos de espada significa caminos completamente diferentes. Sin embargo, Wookiee no eligió ningún tipo de herencia, lo que significó que Wookiee no pudo obtener mucha ayuda del monumento de la espada. Por supuesto, si tienes suficiente tiempo para comprender y verificar, aún obtendrás algo. Sin embargo, si quieres usar estos cortos 30 días para lanzar un ataque repentino, el efecto será muy limitado. Wookiee meditó frente al monumento de la espada durante 10 días y luego se levantó nuevamente. Con un suave suspiro y frotándose las sienes, Wookiee finalmente se dio cuenta de lo difícil que era su elección, e incluso podría decirse que era arrogante. De estos 12 monumentos de espada, puedes elegir cualquiera para comprender la herencia. Es un camino fácil. No necesitas usar tu mente en absoluto. Solo practica según la herencia. Ya sea el método del poder mágico, el método para expandir el mar de estrellas de espada o incluso la forma de atravesar las estrellas rotas en el futuro, todo está claro. Pero Wookiee decidió renunciar a estas herencias y quiso recorrer su propio camino en el camino de la espada. De esta manera, él solo podrá resolverlo todo. En ese momento, incluso con la gran compostura de Wookiee, no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Wookiee se dio una bofetada y murmuró algunas maldiciones, pero aún así pasó rápidamente los 12 monumentos de espadas y continuó caminando hacia las profundidades del Palacio de la Espada. Mientras estuvo aquí, Wookiee siempre sintió la necesidad de arrepentirse. En lugar de hacer esto, sería mejor simplemente irse. La estela de las 12 espadas es ciertamente importante, pero Wookiee no pensaría que solo existen estas estelas de las 12 espadas en el Palacio de la Espada. En el momento en que Wookiee se alejó, los párpados de Cao Wenfei y de Wan se crisparon repentinamente y sus ojos se volvieron hacia Wookiee con expresiones cada vez más complicadas. Todos sabían muy bien lo que significaba la herencia de los monumentos de las 12 espadas, y sabían aún más claramente cuánta determinación y confianza le tomó a Wookiee partir resueltamente después de descubrir la brecha. Especialmente de Wan. Si antes era optimista sobre Wookiee, era solo por la actitud de Cao Wenfei y su capacidad para entrar en la Torre de Babel. Entonces, en ese momento, reconoció por primera vez a este pequeño que apenas se encontraba en la etapa inicial de la devastación estelar. Girándose, Edewan hizo una reverencia a Cao Wenfei y le agradeció sinceramente. Gracias, señor Cao. El Palacio de la Espada definitivamente le recompensará en el futuro. Esta promesa no era su propia promesa, sino la promesa del Palacio de la Espada. A pesar de que es el maestro del Palacio de la Espada, la diferencia entre los dos es absolutamente tan grande como el cielo y la tierra. De acuerdo, deja de ser tan hipócrita. Como anciano supremo del Palacio Inmortal, ¿cómo puedo quedarme al margen? Vamos, sigámoslos y veamos qué sorpresas nos trae este pequeño. Con una leve sonrisa en sus labios, Cao Wenfei obviamente estaba muy orgulloso de la actitud actual de Edewan, aunque, de hecho, es posible que nunca necesitara este favor del Palacio de la Espada. ¿Qué hay exactamente en el Palacio de la Espada? Quizás nadie en el mundo lo sepa mejor que Edewan, el maestro del Palacio de la Espada. Aunque parezca misterioso, de hecho solo hay 3 partes centrales reales del Palacio de la Espada. El primer lugar es la estela de la espada. Las 12 estelas de la espada simbolizan las 12 antiguas tradiciones de la espada y son también el verdadero legado del Palacio de la Espada. El segundo lugar es la sombra de la espada que brilla en la pared. El muro pantalla contiene innumerables habilidades de esgrima, algunas heredadas de los 12 monumentos de espadas, y otras de otros poderosos hombres ancestrales y predecesores del Palacio de la Espada de generaciones pasadas. Algunas son difíciles, otras fáciles y todas impredecibles. De pie frente a la pared de la pantalla e inyectando su alma en ella, aparecieron innumerables sombras de espadas. Ser capaz de ver cualquier tipo de poder mágico no solo depende del propio talento, sino también de mucha suerte. En el Palacio de la Espada, muchos de los movimientos asesinos de los genios inmortales se obtuvieron de las sombras de las espadas en la pared. Por supuesto, si estos genios inmortales logran poderes mágicos satisfactorios en el futuro, también regresarán y los dejarán en el muro de sombra de espada.
Innumerables años de acumulación han dado como resultado esta aterradora sombra de espada que brilla en la pared. Después de dejar los monumentos de las 12 espadas, Wookiee caminó hacia el muro de sombra de espadas. Por supuesto, en realidad, Wookiee tampoco sabía el secreto de la sombra de la espada que brillaba en la pared. Él simplemente caminó hacia aquí con naturalidad y luego fue atraído directamente por la sombra de la espada en la pared. Sus pensamientos espirituales penetraron la pared de la pantalla y, en un instante, Wookiee pareció haber entrado en un mar de espadas. Innumerables sombras de espadas e incontables poderes mágicos parecieron mostrarse completamente en sus ojos en un instante. Ese tipo de impacto casi hizo que Wookiee se sintiera perdido nuevamente. Cuanto mejor seas con la espada, más clara será tu visión en el muro de sombras. Claro que también es más fácil perderse. Esta es una oportunidad, pero también es una prueba. Si no puedes despertar rápidamente de las sombras de la espada, te perderás en ella hasta que seas expulsado del palacio de la espada. Al igual que un oso que mueve callos, los quiere todos, pero al final puede que no consiga nada. Capítulo 600. Una espada rompe todas las leyes. A menudo existe una delgada línea entre el genio y la locura. De pie frente a las sombras de espadas en la pared, Wookiee miró las innumerables sombras de espadas y después de un breve momento de distracción, tuvo una idea extremadamente loca. Otros se pierden en las sombras de las espadas, que brillan en la pared porque creen que todos los poderes mágicos que ven son buenos y quieren aprenderlos. Al despertar, elegirán el poder mágico apropiado para comprender. Pero Wookiee es diferente al resto. Se podría decir que estaba perdido en ello, pero también se podría decir que nunca se perdió ni por un momento. Porque, cuando Wookiee se dio cuenta de lo que eran esas sombras de espadas en la pared de sombras de espadas, el pensamiento que cruzó por su mente fue romper todos los poderes mágicos de esas sombras de espadas. Así es, no se trata de heredar estos poderes mágicos, sino de descifrarlos. Ya cuando Wookiee aún estaba en la puerta de la espada de hierro, demostró un talento formidable para la esgrima. Podía recordar cualquier técnica con solo ejecutarla frente a él. Esto en sí ya es muy aterrador, sin mencionar que más tarde obtuvo la espada Cheng'in en la villa Jianyin y comprendió el significado de la espada Cheng'in. A partir de entonces, la intención de la espada Cheng'in se convirtió en el núcleo de la esgrima de Wookiee. Desde encontrar los defectos del oponente hasta comprender más tarde el poder mágico de romper todas las cosas con una espada y la predicción divina, el núcleo de la esgrima de Wookiee en realidad nunca ha cambiado y siempre se ha basado en la palabra romper. Habiendo renunciado a la herencia de los monumentos de las 12 espadas, Wookiee insistió en su propia esgrima, pero se encontró con un cuello de botella y le resultó difícil encontrar una manera de abrirse paso. No hay ningún poder mágico poderoso que pueda transmitirle. Sin embargo, ahora que había caminado hacia la sombra de la espada que brillaba en la pared, vio la sombra de la espada que lo ignoraba e innumerables poderes mágicos, lo que le permitió a Wookiee encontrar la dirección nuevamente. Frente a estos poderosos poderes mágicos, lo que él pensaba no era en la herencia, sino en el agrietamiento. Porque aunque estas habilidades con la espada pueden ser muy poderosas, definitivamente no son las más adecuadas para él. Ya que has elegido seguir tu propio camino en la esgrima, entonces solo las habilidades de esgrima que has descubierto tú mismo son las más adecuadas para ti. Mientras las sombras de la espada brillan en la pared, uno comprende estos poderes mágicos y luego los destruye. Invisiblemente, uno está mejorando su propio reino en el camino de la espada y perfeccionando el poder mágico para destruir todo con ella. De esta manera, si Wookiee continúa por este camino, quizá no necesite tantos poderes mágicos. Comprender el poder de destruirlo todo con la espada hasta el extremo es en sí mismo el poder mágico más poderoso. Una espada lo rompe todo. Este es el arte de la espada de Wookiee. De esta manera, Wookiee no necesita elegir entre estas sombras de espada. Para él, cada sombra de espada requiere comprensión y descifrado. En un instante, Wookiee entró en un frenesí de grietas. Con el poder mágico de destruirlo todo con la espada como base, Wookiee continuó comprendiendo estos poderes mágicos de la sombra de la espada. Cada vez que rompía una, su habilidad con la espada era mucho mejor.
Wookiee simplemente se quedó quieto frente a la sombra de la espada en la pared y comenzó a comprenderla y descifrarla. Durante este proceso, lo que Wookiee vio y lo que comprendió, incluso Edewan y Cao Wenfei no tenían forma de saberlo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las dudas de ambos se hicieron cada vez más serias. Pasaron otros 10 días, y Wookiee permaneció allí inmóvil. Sin embargo, durante esos 10 días, la insignia de identidad en su cuerpo no se iluminó. En otras palabras, durante estos 10 días, Wookiee no obtuvo ningún tipo de herencia de poder mágico de manejo de espada en el muro de sombra de espada. Esto es muy raro. El talento de Wookiee con la espada ha sido demostrado, y nadie lo cuestionaría. Por lo tanto, es imposible que después de 10 días, Wookiee no haya podido comprender y obtener con éxito ningún tipo de poder mágico. ¿Podría ser que Wookiee también se perdió allí? Esto no es del todo imposible. De hecho, existen muchos precedentes similares en la historia del Palacio de las Hadas. Era evidente su gran talento para la esgrima, pero seguía perdido entre las sombras de las espadas en la pared. Estaba completamente confundido y, al final, fue expulsado del Palacio de la Espada sin poder elegir una habilidad con la espada que comenzara a comprender. Pero si este es el caso, toda la persona parecerá cada vez más ansiosa, y luego lo mostrará en su rostro, revelando una expresión feroz o loca. Sin embargo, durante todo el proceso, Wookiee permaneció frente a la sombra de la espada en la pared, y su expresión permaneció tranquila. No hay nada anormal en absoluto. Esto sin duda les dio a ambos un dolor de cabeza. Sin embargo, por mucho que lo intentaran, nunca pudieron imaginar que Wookiee en realidad estaba constantemente tratando de descifrar las habilidades con la espada. Si Edewan no lo hubiera detenido, Cao Wenfei habría interrumpido la contemplación de Wookiee y descubierto la verdad. Entiende y rompe. No hay momento de descanso. A Wookiee eso no le importa. Hoy en día, Wookiee ya ha descifrado casi 100 tipos de poderes mágicos. Esta velocidad es sencillamente impactante. Ya sabes, en términos generales, ya es muy sorprendente poder obtener 3 o 5 tipos de poderes mágicos en el muro de sombra de espada en unos 10 días. Por supuesto, Wookiee solo lo comprendió y lo descifró, y no necesitó una herencia real, por lo que la dificultad fue naturalmente mucho menor. Pero aún así, ya es muy aterrador. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Después de más de 10 días, Wookiee volvió a encontrarse con un cuello de botella. El poder de espada que eligió esta vez fue transmitido por los grandes maestros de la espada de los tiempos antiguos, y fue el poder de espada más aterrador registrado en los 12 monumentos de espadas. Con la fuerza actual de Wookiee, ni hablar de descifrarlo, incluso comprenderlo es muy difícil. Después de pasar 3 días completos, Wookiee todavía no lograba comprender mucho, y mucho menos descifrarlo. Este estancamiento finalmente despertó a Wookiee de su estado de locura inicial. Llamar. De repente, exhaló un aliento fétido y su mente se apartó de la sombra de la espada en la pared. Solo entonces Wookiee se dio cuenta de que llevaba 17 días parado frente a ella. En 17 días, comprendió y descifró más de 100 tipos de poderes mágicos y dio otro gran paso adelante en el camino de la espada. Sin embargo, Wookiee también se dio cuenta de que en el futuro, sería cada vez más difícil mejorar sus habilidades con la espada de esta manera. No es que Sword Shadow Saobi sea malo, pero todavía es demasiado débil ahora. En comparación con aquellas personas poderosas que dejaron sus poderes mágicos en el muro de la sombra de la espada, la fuerza de la estrella rota en su etapa inicial era demasiado débil. Por eso es naturalmente muy difícil descifrarlo. Sin duda, la sombra de la espada en el muro es una gran oportunidad para Wookiee. Pero definitivamente no es algo en lo que deba pensar demasiado ahora mismo. En el futuro, cuando tu nivel de cultivación haya mejorado, regresarás al lugar donde la sombra de la espada brilla en la pared para meditar de nuevo. Ese será el momento de tu verdadera explosión. Sin embargo, cuando recobró el sentido, Wookiee se dio cuenta de que una vez más había perdido la oportunidad de obtener la herencia, y no pudo evitar sonreír amargamente. Renunció a la herencia de los 12 monumentos de espadas, pero si realmente obtuviera la herencia de poder mágico del muro de la sombra de espadas en estos días, podría tener la oportunidad de ingresar al Palacio de la Espada nuevamente.
Pero desafortunadamente, debido a un solo error, renunció a la oportunidad de heredar estos poderes mágicos. Aunque las ganancias fueron igualmente significativas, no podía cambiar el hecho de que no había recibido ninguna herencia. Esta es realmente una historia triste. Se rió de sí mismo. Aunque solo quedaban 3 días, Wookiee decidió abandonar el muro de la sombra de la espada y seguir adentrándose. Eso no está bien. ¿Qué demonios habrá entendido este pequeño por las sombras de las espadas en la pared? Se fue así como así. Este pequeño bastardo. Al ver a Wookiee irse, los ojos de Cao Wenfei se abrieron y no pudo evitar maldecir en voz alta. La curiosidad mata al gato. Para Cao Wenfei, la curiosidad también lo hace sentir ansioso. Xiaoe, ¿estás familiarizado con Jiang-On? ¿Descubriste algo? Edeguan se sintió impotente al oír esto. Aunque era el maestro del Palacio de la Espada, le era imposible penetrar en el muro de sombra de espada. ¿Cómo podía saber lo que Wookiee había descubierto allí? Cao Wenfei obviamente entendió este principio. Pero aún así siguió haciendo esa pregunta, lo que obviamente significaba que no iba a razonar. Claro que no sé los detalles, pero a juzgar por su reacción actual, creo que debe haber ganado algo. Tras pensarlo un rato, Edeguan respondió. Sin esperar a que Cao Wenfei comenzara a regañarlo, e inmediatamente cambió de tema. Señor Cao, sigámoslos primero. El último lugar es el estanque de espadas, veamos si este pequeño puede conseguir una espada mágica. Al escuchar esto, la atención de Cao Wenfei se desvió. Hay 3 áreas principales en el Palacio de la Espada. Además de los monumentos de las 12 espadas y el muro de la sombra de las espadas, también está el estanque de las espadas. Los monumentos de las 12 espadas representan la herencia del antiguo arte de la espada. Las sombras de las espadas que brillan en la pared corresponden a innumerables poderes mágicos de las espadas. Y el estanque de espadas es la herencia de la espada inmortal. Nadie sabe cuántas espadas inmortales están escondidas en el estanque de espadas, ni siquiera Edeguan, el maestro del Palacio de Espadas. Todas las espadas inmortales en el estanque de espadas son espirituales. Cuando un discípulo se acerca al estanque de la espada y muestra la intención de la espada, atraerá la espada inmortal. Cuanto más fuerte sea la intención de la espada, más profunda será la comprensión del camino de la espada y mayor será la posibilidad de alcanzar el reconocimiento de la espada inmortal. Para todos los cultivadores de espadas, poder obtener una espada mágica definitivamente será un gran impulso a su fuerza. Por supuesto, también es extremadamente difícil obtener la espada inmortal del estanque de espadas. En términos generales, solo los genios del camino inmortal pueden ganar reconocimiento y obtener la espada inmortal del estanque de espadas. La fuerza de Wookiee todavía es débil ahora, pero su talento en el manejo de la espada es extremadamente aterrador. No hay duda de que en el futuro se convertirá en un genio en el camino inmortal. Ahora que ha llegado al estanque de la espada, tal vez pueda obtener el reconocimiento de la espada inmortal. Por supuesto, lo que sucederá depende de la suerte de Wookiee, y nadie puede predecir el resultado. Hasta cierto punto, las espadas inmortales en el estanque de espadas pueden incluso ser más precisas al juzgar el potencial de espada de los discípulos de lo que son. Aunque Wookiee no logró obtener la herencia, si consiguiera una espada mágica de alto nivel, también sería de gran ayuda. Incluso podría tener la oportunidad de volver al Palacio de la Espada para adquirir conocimiento sobre la espada mágica. Puede que otros no lo sepan, pero Cao Wenfei y Edeguan saben que lo más preciado en el estanque de espadas es la antigua espada inmortal. Cada una de estas antiguas espadas inmortales es lo suficientemente poderosa como para sorprender al mundo. Cao Wenfei y Edeguan son obviamente muy optimistas respecto a Wookiee. Si Wookiee logra obtener una antigua espada inmortal del estanque de espadas, sin duda demostrará al máximo su potencial. El desenlace seguía distante y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.